Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer daros la bienvenida a este taller, que es el tercero de la serie de webinars que tenemos sobre nuevos paradigmas en el abordaje del envejecimiento en familia. Y quiero dar las gracias en primer lugar al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 por hacer posible la realización de este webinar. Para quien no nos conozca, voy a presentar muy brevemente UNAF. Somos una organización sin ánimo de lucro, de utilidad pública y ámbito estatal, que fue creada en 1988 para promover los derechos y el bienestar de todas las familias, sea cual sea su modelo familiar. UNAF integra 21 entidades que trabajan en el campo de las familias desde diversos ámbitos y con ellas luchamos para promover los derechos de las familias en equidad y especialmente pues, de aquellas familias que son más vulnerables. Además, UNAF desarrolla programas para contribuir al bienestar de las familias y a la formación y capacitación de los y las profesionales que atienden a estas. Es de hecho pionera en mediación familiar en España. Es un servicio que llevamos prestando más de 30 años y en el que somos pioneras, y también tenemos programas para ayudar a las personas en situación de migración a defender sus derechos sexuales y reproductivos, siempre respetando los derechos humanos y como una herramienta de fomento de la igualdad, de empoderamiento y de integración. Y realizamos también formaciones especializadas para profesionales con el objetivo de daros herramientas para aumentar vuestros conocimientos, por ejemplo, con el curso online que tenemos de intervención con mujeres mayores para la prevención de los malos tratos, cuyo formador es precisamente Jesús, nuestro ponente de hoy. Y también tenemos un completo programa de sensibilización tanto para familias como para profesionales con talleres gratuitos en formato presencial u online como en el que nos encontramos hoy. Y realizamos una importante labor de investigación y difusión a través de estudios como la guía de mediación con personas mayores, que es precisamente el tema que vamos a tratar hoy en este, que es el tercero de los webinars. Como ya hemos ido mencionando, pues cuando hablamos de familias tenemos que hablar de personas mayores. Somos un país que está envejeciendo, que la población mayor crece exponencialmente, por lo tanto el apoyo y el cuidado de las personas mayores y el apoyo y cuidado a los y las cuidadores y cuidadoras es fundamental, y es un reto que vamos a tener y que ya tenemos como sociedad, y por eso tenemos que valorar un modelo de cuidados que tiene que estar en transformación y tiene que responder a unas necesidades concretas. En el webinar de hoy precisamente vamos a hablar de esto, del apoyo a las personas y a las familias que cuidan, y dentro de eso pues desde UNAF tenemos que hablar de la mediación intergeneracional. La mediación es una forma de resolución de conflictos en la que las protagonistas son las partes implicadas, y en este caso es muy importante dar voz tanto a las personas cuidadoras como a las propias personas mayores para que sean protagonistas de su modelo de cuidados y de su proyecto de vida. Y para hablar de esto, pues tenemos, como en los webinars anteriores, a Jesús Goyenechea, antropólogo y educador social con más de 30 años de experiencia en el ámbito de las personas mayores, tanto en intervención como en investigación, y que ha participado con UNAF, además en el curso que ya he mencionado, como en el proyecto DAFNE que hicimos de Stop a la violencia contra las mujeres mayores. Así que, Jesús, cuando quieras. Muy bien, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Continuamos con esta serie de webinars. Voy a un segundito, me vais a permitir, voy a compartir la pantalla. Vamos a recapitular un poco porque como, bueno, pues cada día afortunadamente parece que hay más personas interesadas en esta serie. Ya estamos, perdón, en el Ecuador, es el penúltimo. Vamos a hacer un poquito, antes de empezar yo creo que es bueno hacer un poco situarnos en el sentido de por qué hacer esta serie de webinars y antes de entrar un poco en la materia del día de hoy, como decía Maya.
un poco la idea desde UNAV al organizar esta serie de webinars que tienen el pomposo nombre del nuevo paradigmas en el abordaje del envejecimiento en familia, pues lo que queríamos era precisamente como abrir el debate de algo que ya está flotando en medios profesionales y en la investigación desde hace tiempo, y es que el modelo de intervención social con personas mayores en general, pues que cada vez es más deficitario y más difícil de sacar adelante por muchas razones que hemos ido viendo y que no voy a entrar ahora en el detalle, pero sí que es verdad que si empezamos a mirar, primero miramos al pasado un poco para ver de dónde venimos y en qué momento estamos, y luego miramos un poco hacia el frente y más adelante. Como digo yo siempre cuando trabajo con las familias, hay que mirar siempre la próxima curva y no mirarse solo las puntas de los pies. Pues nos damos cuenta de que para que todo esto siga funcionando de alguna manera, para que nuestra sociedad tenga una relación saludable consigo misma y las familias, que son la piedra angular de la construcción de la sociedad, eh, puedan efectuar sus tareas y su función dentro de la sociedad, pues es necesario empezar a mirar el envejecimiento de una manera diferente, que también viene marcado un poco por el signo de los tiempos. No se trata de renegar de todo lo anterior. Digamos que, como dice el refrán, cada día tiene su afán y estamos donde estamos pues gracias a un montón de cosas que se han hecho muy bien y otras que no se han hecho tan bien y otras cosas que va a ser necesario mejorar. La propuesta de estos webinars es abrir un poco el debate haciendo lo que pretendíamos con los 4 webinars es hacer una pequeña revisión del envejecimiento y de su abordaje, incluyendo temas como el cuidado, bueno, fundamentalmente el cuidado y también la posición de las personas mayores dentro de la familia y dentro de la propia sociedad, por extensión, pero fundamentalmente dentro de las familias. Porque una de las cosas que digamos, de nuestro punto de partida es que las personas mayores han sido las grandes olvidadas dentro del estudio y de la intervención con los sistemas familiares, porque siempre de alguna manera han estado orbitando alrededor, como vamos a ver hoy también, pero siempre el trabajo con familias en general, y cuando hablamos bueno, pues incluso del tema uno de los temas que vamos a abordar hoy, que es la mediación. Cuando hablamos de mediación intergeneracional, si vosotros escribís en un buscador de internet y vosotros, perdón, mediación intergeneracional, pues probablemente lo que van a salir es un montón de servicios, de publicaciones, de investigaciones que tienen que ver con la crianza, es decir, con las relaciones padres e hijos. Pero no el padres e hijos, hijos adolescentes o jóvenes y padres adultos, pero no sobre lo que a nosotros nos importa en este caso, que serían las relaciones entre padres adultos e hijos adultos, que es lo que tendría que ver exactamente con el ámbito del envejecimiento. Entonces, lo que sí que un poco la apuesta desde UNAF es abrir un debate en torno a la necesidad de contemplar la intervención familiar de una manera más amplia, sobre todo teniendo en cuenta que de alguna manera pues, los datos demográficos nos avalan. Es decir, como decía Maya, esta es una de las sociedades más de una mayor edad de toda Europa, y para el año 2050 va a ser, si no es la primera, la segunda sociedad más envejecida de todo el mundo. Es decir, es que las personas mayores son una realidad de muchísimo peso en nuestra sociedad hoy en día y previsiblemente lo van a ser más, aunque es verdad que en los otros webinars yo siempre he puesto un poco de comillas a todas estas proyecciones demográficas, porque las proyecciones demográficas se hacen, aunque luego se perfilan y tal, se hacen desde un statu quo, que se puede ir cambiando y pueden entrar nuevos factores que cambien esa cuestión, como por ejemplo, por poneros un ejemplo, que se crean imágenes fijas, como que el envejecimiento es mayoritariamente femenino, que a día de hoy lo sigue siendo, pero en el futuro no lo va a ser tanto. Pero sin embargo, seguimos funcionando muchas veces al planificar desde una especie de paradigma de feminización del envejecimiento, que probablemente en el entorno del año 2050 no sea tan evidente o incluso no sea tal, ¿vale? Entonces, lo que proponemos un poco es, pues eso, y lo que hemos estado haciendo durante los 2 primeros webinars. En el primero vimos un poco la cultura del cuidado, vimos un poco de sociología del envejecimiento y de un aspecto que yo, bueno, como antropólogo, modestamente creo que es muy importante, que es la antropología del envejecimiento, es decir, aquellos factores que más allá de lo poblacional, pues tienen que ver con la cultura, y cuando digo cultura no me refiero a nivel de estudios, sino a la cultura en la que vivimos, y cómo de alguna manera el nivel simbólico sobre las ideas sobre la familia, el envejecimiento, las expectativas, pues pesan muchas veces sobre cómo los movimientos, los puros movimientos de las familias y el funcionamiento, sin que muchas veces sea evidente y muchas veces siquiera paremos a pensarlo, ¿no? Digamos que tenemos una base sociológica muy potente, pero antropológicamente a veces descuidamos ese tipo de factores que en nuestra opinión pues están a veces también en las dificultades que determinados
pues que determinados proyectos de apoyo y recursos de apoyo han tenido a veces al desarrollarse, por ejemplo, la propia ley de dependencia. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, vamos, durante los dos primeros, como os decía, perdón, lo que hemos hecho ha sido primero hacer una revisión, digamos, sociológica de lo que suponía el envejecimiento, y en el segundo hablamos también un poco de la evolución y vamos un poco la historia de los recursos hasta el día de hoy. Y hemos visto, pues yo creo que lo más importante y lo que yo más destacaría es cómo han aparecido ahí como de repente que no es tan homogéneo lo que estamos viendo, que es decir, que hablamos de mayores, aunque incluso hablamos de la variabilidad dentro de las personas mayores, pero nunca aterrizamos o con muy pocas veces aterrizamos para ver exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de variabilidad, porque no solamente es el conjunto de edades, sino el conjunto de complejos culturales, de ideas sobre el envejecimiento, de expectativas sobre el cuidado, a la hora de darlo, a la hora de recibirlo, las ideas sobre el funcionamiento de la familia, las respuestas de hijos e hijas, la expresión de la identidad de género en los diversos grupos de población, con las diversas edades. Todo eso ha ido cambiando muy rápido, pues hasta el punto de que pues el otro día decíamos que las pensiones de el Inserso, por ejemplo, empezó todo el tema de los viajes del Inserso, que parece que llevan desde siempre ahí, pues empezaron una cifra, una fecha tan temprana, perdóname, como el año 1986, si no me equivoco, y el programa de termalismo un poquito después. Eso en términos de historia de la sociología o historia de los recursos sociales es antes de ayer. Entonces, a veces damos por sentado demasiadas cosas cuando luego, si entramos a mirar, nos damos cuenta que hay muchos más mecanismos que a veces son los que de verdad están operando por debajo y no los vemos cómo funcionan. Pues todo eso, cómo los recursos se han adaptado a los cambios sociales, a las diversas maneras de entender el cuidado, desde prácticamente principios del siglo XX hasta hoy mismo, incluso ya empezando a mirar el mañana, la adaptación de los recursos y cómo se han ido generando respuestas, que las últimas serían pues todo el ítem de la sociedad de los cuidados, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible y cómo de alguna manera se está intentando desde los poderes públicos, con mayor o menor fortuna en muchas ocasiones, pero sí que se está intentando crear por lo menos un espacio de debate para generar los recursos que serán necesarios hoy mismo y mañana y en el futuro del envejecimiento, que no me canso de repetir. Antes con las compañeras de UNAF hablábamos de que es que nosotros somos ya los viejos de mañana, y es así, somos el envejecimiento de mañana, somos nosotros los que estamos hoy, muchos y muchas de los que estamos hoy en este webinar, y bueno, pues ver un poco qué es lo que queremos, cuál es nuestro deseo, de dónde venimos y hacia dónde querríamos por lo menos ir, y qué posibilidades hay de que eso vaya funcionando. En el webinar de hoy, por no enrollarme más con el tema de la introducción, vamos a seguir ese avance y hoy vamos a aterrizar un poco ya, digamos, en aquello que es lo cotidiano. Digamos que lo que hemos hecho en los dos webinars, que los tenéis disponibles para las personas que os hayáis conectado hoy por primera vez, si os resulta interesante y os apetece seguir buceando, los otros dos los tenéis colgados en el canal de YouTube de UNAF y entiendo que también en el Facebook y en las redes sociales de UNAF. Hoy lo que vamos a hacer es aterrizar un poco más en la intervención. Entonces, igual que hemos estado hablando de sociedad y la sociedad, cómo nuestra sociedad ha gestionado el cuidado y cómo eso ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, y hemos estado hablando de recursos, cómo esos recursos han ido evolucionando a lo largo del tiempo en función de las necesidades que se planteaban y también de criterios de futuro que se han ido estableciendo y cómo entendemos que tienen que establecerse. Hoy hemos estado hablando durante todo este tiempo de las familias, digamos, un poco de una manera inconcreta, de una manera pues muy general, en términos sociológicos, antropológicos, como muy desde arriba. Hoy vamos a aterrizar un poco en esa vivencia más de lo cotidiano que tiene que ver con el cuidado. Por eso el título del webinar de hoy hablamos de personas y familias que cuidan. Es decir, vamos a ver cuál es la cotidianidad del cuidado hoy en día, qué dificultades aparecen, qué necesidades se nos aparecen y qué mirada podemos en ese cambio de paradigma del que estamos hablando y que nosotros no pretendemos dar. Estos webinars no están hechos y no están planificados como un espacio de dar las soluciones, porque no se trata de eso y sería muy presuntuoso por nuestra parte. Lo que sí que se trata es de abrir el debate. Entonces, la propuesta un poco de UNAF, aparte de alguna manera pues hacer una especie de radiografía del cuidado familiar y de las necesidades que pudiera haber en el presente y en el futuro, sería presentar una herramienta que es propia de UNAF, además, no porque la haya inventado UNAF, pero sí porque, como decía Maya, es una de las entidades de referencia en este tema, que es la mediación a secas. Y dentro de la mediación, pues UNAF, su propuesta es que para gestionar todo ese nuevo paradigma,
de la atención a las personas mayores, entendiendo el trabajo con personas mayores como una faceta más, que ese sería el resumen al final, del trabajo familiar, es decir, cuando los que muchos y muchas de vosotros seguro que trabajáis en servicios sociales, sabéis que hay programas de familia y luego los programas de mayores. Pues bueno, digamos que resumidas cuentas, nuestra propuesta es que no haya un programa de mayores, sino que haya un programa de familias. Un programa de familias en el que tiene que haber muchísimas facetas, en el que va a estar la crianza, pero que tiene que estar también necesariamente el cuidado, porque al final la crianza y el cuidado de personas mayores son dos modos de cuidado. Y lo que hay que ver es aquellas cosas que tienen en común y aquellas cosas que son específicas. Pero la familia funciona como un todo. La familia se ocupa de las generaciones de atrás, las generaciones presentes y las generaciones del futuro, por decirlo de alguna manera. Y sin embargo, en nuestra sociedad, también por la propia evolución de la sociedad, de venir del mundo rural y de repente la vida urbana, el boom de los nacimientos de los baby boomers, a los que nos hemos referido durante todo este tiempo, pues es verdad que la intervención con familias se ha centrado básicamente en los temas relacionados en la crianza y la mediación, pues como otra de las herramientas surgidas de nuestra sociedad, pues evidentemente también se ha centrado mucho en aquellos temas que tienen que ver con la crianza o en el ámbito de la crianza, como pueden ser las separaciones, en fin, todo lo que suponga conflicto en el ámbito de la crianza. Nosotros lo que proponemos es utilizar, si nuestra propuesta es, digamos, globalizar el trabajo con familias e incluir a las personas mayores en las familias, porque además, como vamos a ver dentro de un ratito, no podemos hablar de un cambio de mirada de nuestra sociedad sobre las personas mayores si previamente no hay un cambio de mirada de nuestras familias sobre las personas mayores. Es decir, para que las personas mayores tengan un lugar nuevo en nuestra sociedad, primero tienen que tener un lugar nuevo en la familia, que es el lugar que tienen, pero visibilizado. Porque el lugar lo tienen ya. El problema es que lo que no se, digamos que de alguna manera no está mostrado y no está entendido, pero ese lugar existe. Entonces, una vez que consigamos visibilizarlo y colocar a las personas mayores dentro de lo que son los sistemas familiares, incluso desde lo más teórico, desde el abordaje más teórico, pues podremos plantearnos que socialmente eso se produzca. Si no, siempre estaremos empezando la casa por el tejado. Es como legislar cuando la sociedad no ha llegado. Muchas veces las legislaciones, y eso ocurre de hecho, van por delante de la propia sociedad. Entonces se legisla y luego esa legislación no surte el efecto deseado porque están operando otra serie de cuestiones que no son visibles a simple vista y que la pura legislación no va, el hecho de que esté escrito en algún sitio no va a hacer que las cosas se modifiquen. Afortunadamente o desafortunadamente esto no funciona así en la sociedad. Entonces nuestra idea es que desde UNAV, como os decía, nuestra idea es que la mediación intergeneracional, hablando de personas mayores o con personas mayores, que sería, para decirlo de un modo más exacto, es una buena herramienta, una herramienta que nosotros creemos que además en el futuro va a ser imprescindible a la hora de gestionar ese nuevo paradigma de abordaje del envejecimiento como un evento, como una cuestión individual, pero un evento familiar también, es decir, que tenga siempre esas dos vertientes. Y ya sin más preámbulos, vamos a empezar. En el próximo webinar, ya os lo anuncio también, haremos también ese aterrizaje de una manera ya más técnica, hablando un poco más desde los servicios sociales, hablaremos del papel de los recursos, de cómo los recursos se han de adaptar a esa nueva metodología de trabajo y luego metodologías concretas de trabajo para abordar todo esto que vamos a plantear hoy. Es decir, hoy vamos a hablar de qué vamos a hacer y cómo se podría hacer. Y el próximo día lo que vamos a ver es de cómo podríamos, qué herramientas técnicas tenemos los y las profesionales para poder emprender ese camino con personas y familias, ¿vale? Y ahí hablaremos de atención centrada a la persona, básicamente, de relación de ayuda y del papel de los recursos. Siempre, os digo, no con la idea de hacer una clase magistral y decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer, porque nosotros mismos no lo sabemos, sino como una manera de abrir el debate y que a todos y a todas nos haga pensar y de esa manera enriquezcamos, de alguna manera, ese debate que ya está planteado por otros. Como os decía, pues a lo largo de los dos primeros webinars de esta serie hemos realizado una revisión de los diversos modelos de cuidado familiar desarrollados en nuestra sociedad, pues desde comienzos del pasado siglo hasta la actualidad. El objetivo de ese paseo diacrónico por las diversas formas en que nuestra cultura ha organizado y llevado a cabo el cuidado, no solo desde una perspectiva sociológica, sino, como decía antes, de una perspectiva antropológica, nos ha permitido, eso sí, revisar algunos mitos que se han construido en torno al cuidado familiar como una especie de fenómeno estático. Es decir, el cuidado es así, se cuida de determinada manera en el tiempo, ¿no? Y siempre ha sido igual. Eso es un mito y no es real. El cuidado familiar se ha efectuado de muy diversas maneras, incluso estaríamos hablando desde los años 50 del pasado siglo hasta hoy en día. Ha habido numerosos cambios en la forma en que se muestra y se ejecuta el cuidado dentro de las familias y en nuestra sociedad.
Esto tiene una lógica, puesto que no es más que el cuidado, como tal, es una más de las estrategias de los sistemas familiares para cumplir sus funciones, que como vimos en el primer webinar, es el cuidado y el espacio de contención para las personas que forman el grupo familiar. El cuidado en nuestra sociedad ha evolucionado a la par que la propia sociedad. De forma paralela, el ámbito simbólico del cuidado, que es esas, digamos, leyes y normas que operan por debajo y que muchas veces no son conscientes como introyectos, que se constituye, ¿qué es lo que constituye la base del discurso sobre el cuidado de las propias familias? De las familias, cuando hablan de cuidar, ¿de qué están hablando? ¿Y qué es lo que sienten como un débito? ¿Y qué es lo que creen que tienen que hacer? ¿Y qué es lo que no se puede hacer? Todo ese tipo de cosas se ha modificado, digamos, esa parte más simbólica se ha modificado de un modo mucho más lento. Y por ello, algunas políticas de apoyo pues, no han tenido los resultados esperados. Hoy en día, como mencionábamos en nuestro último webinar, coexisten varias generaciones de personas mayores con diferencias entre ellas en la gestión de su proyecto de vida, en la expresión de sus necesidades, en su imaginario sobre lo que es ser mayor y en su discurso sobre el cuidado. Es decir, estamos hablando, para los que no estuvisteis el último día y por centrar un poco, luego os presentaré a los que sois nuevos, digamos, en el webinar, a nuestra familia García González o González García, que es una familia que nos hemos inventado y que nos está acompañando a lo largo de todos estos webinars para hacer aterrizar aquellos aspectos más teóricos de lo que os cuento en el campo de lo real y que podamos verlo, digamos, con los ojos de los vecinos de la puerta de al lado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diversas generaciones, estamos hablando de personas que tienen entre 80 y tantos y 90 años, de otra generación que está en torno a los 70 y luego de la generación, digamos, nuestra, que somos los premayores y los que ahora mismo, de alguna manera, estamos, junto con la generación de nuestros padres, por decirlo de alguna manera, estamos todavía llevando a cabo el cuidado de las personas mayores de la familia. Por otro lado, las políticas públicas de apoyo, que se han desarrollado muchísimo en un espacio temporal pequeño, y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Desde 1976 hasta 2006, en que empieza la ley de dependencia, estamos hablando de 20 años. En ese tiempo se han desarrollado el sistema público de pensiones, la sanidad universal. Hay cantidad de cosas que uno no pensaría, yo, habiéndolas vivido físicamente, porque yo tengo 55 años y soy parte de ese desarrollo, hasta que no lo he visto en el papel, muchas cosas me han sorprendido. Decir, pues es que, caray, si es que esto fue antes de ayer. Entonces, el sistema, digamos, público de protección, hablando en términos generales, en lo que tiene que ver con el envejecimiento en nuestro país, se ha desarrollado mucho y muy rápido. Eso no quiere decir que no se pueda mejorar. Evidentemente se puede mejorar y ha habido también grandes errores, pero también grandes aciertos. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que ha sido de una manera muy rápida, muy masiva y que eso evidentemente, pues el plazo a nivel, desde el punto de vista histórico, por decirlo de alguna manera, es cortísimo. Pues todas estas políticas públicas de apoyo que, como os digo, se han desarrollado a tanta velocidad, han ido generalmente por detrás de las necesidades sociales y más centradas en la provisión de servicios, es decir, lo que diríamos de una manera muy llana, en tapar los agujeros que se nos iban apareciendo en el espacio del cuidado y en el apoyo a las familias, en la provisión de servicios que en el acompañamiento al proceso de envejecimiento. Es decir, siempre se ha ido a remolque de la realidad, que es algo que suele pasar, desgraciadamente, en política, y que, bueno, entiendo que también tiene cierta lógica, porque tiene que haber primero una necesidad para que luego haya una respuesta, pero que muchas veces pues, esa premura, en estos pocos años, como decía, ha hecho que hayamos estado pues eso, tapando muchos agujeros y muchas veces olvidando o evitando o no pudiendo, porque hay muchas maneras de verlo, me imagino tantas como posiciones respecto a esta cuestión, que planificar un poco a largo plazo y ver, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? Hemos ido un poco más al arreón. El resultado ha sido que pese al... A ver, no, perdonadme. La premura en cubrir estas necesidades y la lógica economicista, es decir, también el hecho de que fueran viables económicamente, más pendiente muchas veces de los retornos de la inversión, es decir, cuando en las políticas públicas hacen una inversión, una parte de las cosas que se estudian, estas famosas memorias económicas, es la posibilidad de retorno de esa inversión, pues a través de cotizaciones sociales, etc. Es decir, que el dinero, aunque nunca se habla de fondo perdido, porque realmente no lo es, el ayudar a la gente y el ayudar a la sociedad a funcionar no es un fondo perdido, pero sí que en la medida de lo posible se procura que siempre haya retornos económicos, porque es lo que permite que haya reinversión otra vez. Pues ha descuidado toda esta lógica más economicista, como decía, ha descuidado a las familias como un espacio de relaciones intergeneracionales fuera del ámbito de la crianza. Es decir,
no solo lo que decía antes, que la crianza ha focalizado todo el trabajo con las familias y un poco la mirada sobre las familias desde todos los dispositivos públicos y muchas veces también desde el tercer sector. Y sin embargo, la familia es mucho más que las relaciones de crianza, es decir, las relaciones parentales y las relaciones filiales, esa especie de verticalidad entre padres e hijas, y incluiría también a las personas mayores. Es lo que, bueno, pues siempre hemos llamado familia extensa, pero que de alguna manera pues hemos aglutinado, y esa familia extensa de alguna manera se ha quedado flotando en el limbo, fundamentalmente las personas mayores. Y como decía, de las relaciones de padres y madres e hijos. El resultado es que, pese al importantísimo desarrollo de los recursos para permitir que las personas mayores vivan en sus domicilios todo el tiempo posible, que eso es el enunciado que yo llevo trabajando desde primeros de los años 90, pues ese era lo de estar en casa todo el tiempo posible. La permanencia del domicilio ha sido como el mantra de la intervención social con personas mayores. Eso, de alguna manera, pues razonablemente, mejor y peor, estamos en ello y podríamos decir hasta que de alguna manera se ha conseguido. Y lo dejo con el de alguna manera. Pero sin embargo, algo que no se ha abordado es para qué los vamos a tener o para qué las personas mayores van a estar en casa todo el tiempo posible. Es decir, como el sentido de todo esto. ¿Vale? Ahí, en ese para qué, es donde las familias están ocupando un espacio fundamental y además es un espacio reconocido por las propias personas mayores que nombran al entorno familiar como una de sus fundamentales referencias y además como uno de los elementos fundamentales para su propio bienestar. El punto de vista generalizado en el mundo de lo social contempla a las personas mayores y al envejecimiento, como decía, como un elemento externo a la dinámica familiar, hasta que las personas mayores dependen del apoyo de sus familias. Es decir, hasta que de alguna manera el propio sistema familiar tiene que volcarse en el apoyo a las personas mayores, sobre todo en las situaciones de dependencia. De este modo, para la intervención social, las personas mayores no forman parte de ella, y entenderme el no forman parte de ella no como una frase en absoluto, más que desde la lógica del cuidado. Es decir, se contempla a las personas mayores dentro del sistema familiar desde la lógica del cuidado. Y la intervención se orienta, por tanto, a la prestación como una manera de solucionar las dificultades que provoca el cuidado en la actividad primordial de las familias, que es la crianza. Este punto de vista que se ha generalizado ha desembocado, junto con otros factores, entre los que la expresión de los roles de género tiene una parte muy importante, en lo que hablábamos el otro día en el último webinar de la crisis del cuidado. Para el que las recetas anteriores, y cuando me digo recetas, no me estoy refiriendo a los recursos, sino a los modos de cuidar anteriores, el modo de cuidar que desarrollaron nuestros padres y nuestros abuelos y abuelas. Ese modo de cuidar no da soluciones a las necesidades del cuidado hoy en día. Lo voy explicándolo de un modo simplificado y de una manera un poco como de brocha gorda. Desde este punto de vista, digamos, en el que estamos ahora, la incorporación al mundo laboral de las mujeres, que se ha propiciado en gran parte por el cambio del mundo de vida rural al mundo de vida urbano, y la necesidad y la aspiración también personal de las propias mujeres de independencia económica, han propiciado la igualdad legal entre hombres y mujeres, que a su vez ha favorecido la igualdad laboral y salarial. Y hasta ahí todo muchas comillas. En este contexto socioeconómico de desarrollo y crecimiento, el cuidado de las personas mayores en el ámbito familiar a cargo de las mujeres, propio de modelos antiguos y tradicionales, supone un obstáculo para el desarrollo socioeconómico y los nuevos modos de la organización familiar, en los que la mayor necesidad de tiempo productivo para adultos, hombres y mujeres, se detrae, lógicamente, del tiempo dedicado a los cuidados, entendidos como tareas del cuidado. Por otra parte, las tareas del cuidado son inevitables, por lo que se produce una externalización de la ejecución de las tareas de cuidados a otras personas, mientras que se mantiene la disponibilidad para el tiempo productivo que es necesario para el funcionamiento de la familia, y además aparece, sobre todo en los últimos años, un nuevo concepto que está ligado al ocio y por lo tanto al consumo, que es como el tiempo simbólico relacional de calidad. Es decir, el tiempo de relacional de calidad, el bueno, el que vale y el que funciona, es aquel que está ligado a las actividades de ocio. Entiéndase ir al cine, ir a cenar, ir de vacaciones todos juntos, ese tipo de cuestiones, los encuentros familiares, etc. Que el tiempo de ocio, y solamente el de ocio, sea el tiempo relacional de calidad, implica necesariamente que el tiempo de cuidado no lo es.
Es decir, hay de alguna manera una desvalorización de los tiempos en el sentido de tiempo de timing dedicado al cuidado. En este contexto, se espera que el Estado y el mercado provean de esos servicios externalizados, que a su vez generan beneficio y retorno, la lógica economicista que os decía antes, y que permiten que de alguna manera la rueda no pare. Hasta ahí sería pues como una especie de Polaroid idílica del momento en el que estamos ahora mismo o de alguna parte de ese discurso. Es evidente, y cualquier persona de las que estamos hoy aquí reunidas, y seguramente de los que no están tan bien, que este modelo tiene muchas grietas, como ya hemos visto en los anteriores webinars. Por un lado, obvia, y esto creo que es algo fundamental, que los patrones y los roles que rigen el mundo simbólico de hombres y mujeres, y que además provienen curiosamente, de ese mundo antiguo y tradicional de antes de lo urbano, no cambian tan rápido como la legislación. Como bien señala Ana Freixas, que ha trabajado mucho este tema, la incorporación de las mujeres al mundo laboral ha ido siempre a remolque de los mandatos de género sobre la maternidad y el cuidado. Es decir, no ha sido una incorporación libre, decidida y además, sobre todo, libre a la hora de escogerla, sino que siempre ha sido en los huecos que el cumplimiento con tareas que tenían que ver con la expresión de su rol femenino, tenían que ver que era la maternidad y el cuidado, básicamente. Y por lo tanto, no ha sido lineal. Es decir, las mujeres han entrado en el mundo laboral, entrando y saliendo constantemente en función de aquellos mandatos que sí que tenían que cumplir y para los que no había un plan B. Entonces, cuando podían, estaban, y cuando no, estaban, me refiero al mundo laboral, y cuando no podían, pues se iban. ¿Qué es lo que ha pasado? Que eso las ha colocado en una posición muy poco competitiva en un mercado laboral que está diseñado en la medida del tiempo vital de los hombres. ¿Y cuál es la medida del tiempo vital de los hombres? Aprender a trabajar, trabajar y jubilarse. Es muy lineal, es aprender cómo se hacen las cosas, hacerlas y dejar de hacerlas. Mientras que el mundo de las mujeres es mucho menos lineal, tiene muchas más entradas, muchos más vericuetos, porque además es un mundo relacional, no un mundo fabril, no un mundo dedicado a construir y a hacer cosas, sino un mundo a hacer cosas y a construir, pero desde lo relacional. Y eso es un mundo muchísimo más complicado y muchísimo más complejo. Paradójicamente, esa propia competitividad las ha empujado al final a aceptar empleos de poca calidad y de poca valoración como, voilà, el cuidado. Es decir, salimos del cuidado para volver al cuidado. Esa es un poco la trampa y un poco la grieta fundamental que tiene este modelo aparentemente idílico en el que el cuidado, como vamos a ver ahora más en detalle, se reduce a una serie de tareas que hay que efectuar. En su dimensión transnacional, este es también el origen de las famosas cadenas globales de cuidado. Las mujeres, en general, se han sentido obligadas al cuidado y en muchos casos lo han sido, además. Y por ello, las políticas sobre el cuidado, que en la mayoría de las ocasiones han olvidado y han obviado este tipo de mandatos, en muchos casos, lo que han hecho paradójicamente es perpetuar la atadura de las mujeres al cuidado. Es decir, ¿se disponía de tiempo de conciliación? Sí. ¿Disponemos hoy día de tiempo de conciliación? Sí. Ahora, vete a una reunión de un colegio y vamos a ver cuántos chicos hay. Vete a una sala de pediatría o un médico por la mañana con personas mayores y vamos a ver cuántos hombres hay acompañando a la persona mayor al médico. Esa es la paradoja a la que me estoy refiriendo. En muchos casos, lo único que han hecho es, como decía, perpetuar la atadura de las mujeres al cuidado. En su propia familia y en ocasiones en las de otros como actividad profesional. Y ahí estaríamos hablando de dos términos que comentamos el otro día también, que serían el precariado y otro término que se utiliza ahora también, que es el del cuidatoriado, es decir, empleo precario ligado, muy feminizado, que está ligado a las tareas de ayuda y de cuidado. Por otro lado, toda esa estructura, que aparentemente era tan rutilante y tan bien encajada, estaba organizada, estamos hablando también, porque hay que verlo en una perspectiva diacrónica y sociológica también, estaba organizado sobre una premisa de crecimiento económico sostenido, que finalmente no ha sido tal. Estamos hablando de los felices 90, cuando todo iba a ser posible, antes de la gran crisis de 2006 o 2008. En un contexto como el de hoy en día, en los últimos años, y lo que parece ser que nos espera en los próximos años de recesión y de crisis económica, la provisión de servicios que teóricamente iba a, de alguna manera, permitir esa fabulosa incorporación de las mujeres al mundo laboral y esa liberación de esos tiempos, de esos cuidados entendidos como tareas, pues lo que ha hecho es, se ha dificultado la provisión de servicios y cuando no se ha interrumpido directamente por dificultades presupuestarias, y el eslabón más débil es también aquel de mayor precariedad y vulnerabilidad.
el cuidado y quienes lo llevan a cabo. ¿Quién? Las mujeres. Con lo cual volveríamos otra vez al mismo punto, pero con todo un discurso que está operando, sin embargo, en nuestras cabezas, que sí que nos está diciendo justamente lo contrario de aquello que estamos viviendo en muchas ocasiones, ¿vale? En este, digamos que sería la estructura en la que se está envolviendo el cuidado familiar a día de hoy. Y por último, y esto se olvida con frecuencia, el cuidado, el hecho de cuidar, es un espacio relacional de primer orden entre generaciones, es decir, de padres a hijos, de abuelos a nietos, de nietos a abuelos, es decir, entre todos los diversos subsistemas familiares. Y no solo compete a padres y madres e hijos e hijas, como se suele pretender. Cosificar el cuidado como tarea y construir espacios relacionales sobre el ocio y el consumo, pretendiendo que solamente esos sean los de calidad, lo que estamos haciendo es denigrar el cuidado y obvia algunas de las funciones primarias de los sistemas familiares. Y es que el cuidado es una de las piedras angulares de los mecanismos que sustentan el funcionamiento del sistema familiar, impidiendo además a los más jóvenes, a nuestros hijos e hijas, el aprendizaje en valores sociales que van a ser, por otra parte, fundamentales para el avance y la supervivencia, no solamente de sus familias, sino de la sociedad, como es el cuidado, la mirada en el otro, la empatía, la ayuda, todo ese serie de conceptos donde la familia juega un espacio de aprendizaje privilegiado y muchas veces el único, no la escuela, sino la propia familia. Y eso, sin embargo, desde este modelo se saca fuera porque se entiende que el cuidado es algo que no merece la pena hacerse, no que no haya que cuidar a nuestros padres, entendedme, sino que es algo que yo, si puedo librarme, lo voy a hacer. Y si puedo librar a mis hijos, cuando lo que habrá que hacer, como veremos más adelante, es balancear la carga del cuidado y ver un poco cómo se distribuyen esas cargas y cómo se gestionan, pero no negar el cuidado. En este panorama sombrío, aparentemente, nosotros desde una rescatamos un hecho que en nuestra opinión es fundamental, y es que las familias quieren cuidar, porque hay un mandato de la propia estructura familiar, hay una responsabilidad que tiene que ver con el cuidado, pero hay que ayudarlas a hacerlo y no evitarlas a hacerlo. Y ese, en mi punto de vista, particularmente, yo creo que es uno de los grandes errores de la cultura del cuidado hoy en día. Intentamos funcionar como si se pudiera evitar el cuidado cuando es algo que no se puede evitar, que es algo que se debe y se debe querer hacer, como veremos cuando hablemos de pasar del cuidado de un débito a un derecho, que es otro de los cambios fundamentales dentro de este cambio de paradigma del que estamos hablando. Es necesario, de alguna manera, y va a ser necesario establecer un diálogo entre la sociedad y las familias. Del punto de vista de los individuos nos vamos a ocupar más adelante, de cada uno, de nosotros y nosotras, para en primer lugar dar y visibilizar a las personas mayores el lugar que ocupan en las familias, que constituyen la piedra angular de la sociedad. Para mí este punto es súper importante. Es decir, estamos hartos de escuchar que en la crisis de 2006-2008, en nuestro país en concreto, si no hubiera sido por las pensiones de muchas personas mayores, el índice de pobreza se hubiera disparado muchísimo más de lo que incluso se ha disparado. El otro día, creo que lo he contado ya en otro webinar, hace unos días he estado en el trabajo haciendo unas sesiones para trabajar el tema de edadismo con chavales y chavalas de segundo de la ESO. Y una de las cosas que les decía durante la charla, en la sesión, mientras hablábamos con ellos y comentábamos unos vídeos y tal, era que si mañana, y os lo traslado a vosotros y a vosotras también, si mañana en este país desaparecieran todas las personas mayores, dudo que este país mañana pudiera empezar a funcionar. Así de claro lo digo, es decir, ¿quién iba a llevar los niños al cole? ¿Quién iba a hacer las compras? ¿Quién se iba a quedar con los niños y niñas que están malos? ¿Quién iba a hacer las chapuzas de casa? ¿Quién iba a esperar el paquete de Amazon que me va a llegar? ¿Quién iba a hacer tantas y tantas cosas que hacen las personas mayores? Y estoy hablando de lo cotidiano, ¿eh? O sea, de mañana por la mañana. Poner eso, el dinero que aportan, el cuidado de nietos y nietas, en extenuantes jornadas laborales del subsistema parental, es decir, padres y madres que salimos a las 7 de la mañana y volvemos a las 8 de la noche y durante todo ese tiempo están con sus abuelos y abuelas en muchos casos, pues todo ese tipo de cosas, nuestro propio ocio. Vamos a salir a cenar, te dejo a los niños, papá, te dejo a los niños, mamá. Todas esas cosas no se podrían llevar a cabo. Ese papel es el que hay que reivindicar y no el papel de los mayores en la sociedad, porque el problema de base del edadismo es que, como vimos en los otros webinars, en el paso del mundo rural, con todo lo que implicaba a nivel ideológico y cultural, al mundo urbano, las personas mayores perdieron el lugar dentro de las familias, porque antiguamente los mayores eran los que sabían, eran los dueños de la tierra, es decir, de los medios de producción y de la ideología y los conocimientos necesarios para llevar a cabo esa producción. En el mundo urbano, los mayores perdieron ese lugar, porque ni eran los dueños del lugar donde trabajamos, ni de los medios de producción, y desgraciadamente su saber no estaba vinculado a los nuevos saberes del mundo urbano y del mundo moderno. Por lo cual han perdido ese lugar también en las familias.
Y al perder las familias, obviamente lo han perdido la sociedad. En la medida en que, como primer paso, y sobre todo hablando de las cosas posibles, las personas mayores empiecen a reivindicar y las propias familias empiecen a visibilizar el lugar que las personas mayores tienen dentro de ellas, no como un agente externo a la familia, entendida como la familia nuclear, padres, hijos, padres, madres, hijos, hijas, sino como familia extensa, que es el modelo familiar, además de la cultura mediterránea en la que nosotros vivimos y desde donde proceden muchas de esas leyes y mandatos que están operando a nivel inconsciente muchas veces en nuestras percepciones y nuestro funcionamiento familiar. Pues en la medida en que eso se vaya recuperando, pues vamos a poder ir recuperando un lugar para las personas mayores en la familia, que no va a ser el que tuvieron, va a ser uno nuevo, el de ahora, el de cómo las personas mayores se han adaptado también a ese mundo urbano y en qué medida aportan su granito de arena, pues desde el voluntariado, desde las 100.000 cosas que hacen todos los días para que este mundo siga girando a la velocidad que lo hace. En segundo lugar, es necesario reivindicar el cuidado como actividad y espacio de relación, no solo importante, sino fundamental para la sociedad. Es decir, encajando su desarrollo en el resto de actividades y necesidades de las familias en todos los ámbitos. Es decir, el cuidado no se puede imponer como hay que cuidar, porque es guay cuidar, porque estamos en la sociedad de los cuidados, pero sigues trabajando 10 horas, no te doy horas para llevar a tu padre o a tu madre, no puedes cogerte unos días para estar con tu padre en el hospital. Todo ese tipo de cosas. No hay recursos para que tu padre siga viviendo en su domicilio y que vosotros le podáis estar haciendo, tu padre o tu madre, o los dos en su domicilio y la familia le puede estar haciendo el resto del soporte. Si todo eso no se desarrolla a la vez, pues eso va a ser imposible. Es decir, todo esto se tiene que acompañar de un montón de acciones. El cuidado no solamente genera riqueza, sino como os decía antes, cuando os contaba el ejemplo este que puse a los chavales y a las chavalas, permite que se genere. Y eso es algo que habitualmente cuando hablamos de retornos económicos, no solamente están los retornos económicos, sino el apoyo indirecto a la generación de riqueza que hacen las actividades de las personas mayores. Reivindicar el cuidado implica también, como os decía antes, convertirlo en un derecho en lugar de una obligación para hombres y para mujeres de forma igualitaria. Es decir, que pretender desarrollar un cuidado igualitario desde la legislación solamente va a estar enfocado, esto está abocado al fracaso. Por último, y en función de ese diálogo y de ese cambio de mirada, los poderes públicos y la iniciativa privada deberán desarrollar, como decía antes, aquellos recursos y apoyos que sean necesarios para apoyar y fomentar la gestión familiar del cuidado de una forma saludable, en primer lugar, e igualitaria. El modelo de la sociedad de los cuidados que revisamos en el webinar pasado pretende crear ese marco teórico que, teniendo en cuenta aspectos simbólicos y culturales y las necesidades de la sociedad, porque vivimos en la sociedad en la que vivimos. Entonces lo que tenemos que es tenemos que adaptar nuestra sociedad y adaptarnos nosotros mismos al funcionamiento que de alguna manera nos hemos dado. Es decir, no se trata de ahora de cambiar nuestra sociedad de pe a pa, salvo que pues solidariamente decidiéramos todos y todas hacerlo. Pero es que yo no creo que eso sea lo que queremos ni lo que quiere la mayoría de las personas. A lo mejor hay personas que sí que podemos querer un cambio mucho más radical, pero yo no creo que eso esté generalizado. Pero lo que sí podemos hacer es empezar a ver todas esas piezas e intentar encajarlas. Se traería... Perdóname que me he perdido en el papel. El modelo de sociedad de los cuidados, eso que os decía, pretende crear un marco teórico que, teniendo en cuenta aspectos simbólicos y culturales y las necesidades de nuestra sociedad, sirva como base para desarrollar un sistema de cuidado sostenible, importante, que permita a las familias llevar a cabo la función del cuidado, que es una función propia de las familias, no lo olvidemos, con los apoyos necesarios para hacerlo de una forma saludable, es decir, que no enfermen las familias por tener que cuidar, ni las familias ni las personas que forman parte de las familias. En resumen, y entrando ya en el siguiente aspecto, que el cuidado igualitario para hombres y mujeres y transversalmente adaptado a todos los subsistemas familiares forme parte del proyecto de vida de las personas que cuidan y de las personas que reciben ayuda. Es decir, que cuidar sea una parte de lo que yo voy a hacer a lo largo de mi vida. Y también ser cuidado sea una parte de aquello que yo espero que ocurra a lo largo de mi vida en mi envejecimiento. Y lo dejamos ahí porque luego esto lo vamos a trabajar de un modo más desde el punto de vista individual.
A nivel institucional, pues lo que se pretende es que la Agenda 2030, a través de los famosos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también repasamos el otro día en el webinar, pues dispongan, de alguna manera, el necesario espacio de debate social, porque esto es un debate. Por eso insisto tanto siempre en los webinars al principio, que lo que pretendemos desde UNAF con esto es abrir ese debate, que podamos hablar de ello, darnos elementos para poder darle vueltas a la cabeza sobre cómo queremos abordar el apoyo al envejecimiento, a nuestro envejecimiento, queridos y queridas, a nuestro envejecimiento que es mañana, en el futuro. ¿Y qué cosas vamos a necesitar para poderlo hacer? Pues lo que se pretende a través de la famosa Agenda 2030 no es tanto dar las soluciones como abrir esos espacios donde se puedan desarrollar fórmulas como las que hemos estado hablando hace un momento. El debate social, institucional, para dar respuesta a las necesidades presentes ya, como decía, y futuras también. Marcado este objetivo general, el propósito del webinar de hoy es, asumido el objetivo general, es decir, si hasta aquí estamos todos y todas de acuerdo o razonablemente de acuerdo, buscar qué elementos y herramientas pueden ayudarlos como profesionales, que entiendo que la gran mayoría de las personas presentes en el webinar pues somos personas que nos dedicamos de una manera u otra a ayudar a otras personas en diversos ámbitos en su desarrollo y consecución de este objetivo. Como vimos en los webinars anteriores, cuando hablamos del futuro del envejecimiento, en nuestro país realmente estamos hablando de nuestro futuro, nuestro envejecimiento. Voy a poneros ahora un vídeo que yo creo que nos va a ayudar un poco a repensar un poco esta cuestión. Es un vídeo de Gabriela Cerruti. Gabriela Cerruti es una política y periodista argentina, creo que ahora mismo es portavoz del gobierno en Argentina, es una chica no sé si tiene 55, 56 años, pues de la edad de muchas de las personas que estamos aquí, y ella grabó esta preciosidad de vídeo mientras se desmaquillaba hablando de su futuro. Lo vemos y seguimos. Yo ya cumplí 54, estoy bien, ponele, o sea... Me levanto de la manera más arrugada, tengo algunos dolores de rodillas, estoy menopáusica, ya pasé la menopausia, tomo calcio, pero tengo 54, esto significa que dentro de, ¿cuántos? De 6, ya voy a pasar a ser lo que se considera en la sociedad una adulta mayor. Diciéndolo claro y pronto, lo que voy a pasar a hacer es una vieja, ¿ok? Entonces, cuando uno empieza a pensar que cada vez que oímos hablar públicamente de viejas en la televisión, en lo público, ahora en las políticas públicas, de lo que oímos hablar es de jubilación, de plata, de remedios. Yo creo que voy a vivir, ponele 30 años más, ojalá, digamos. Porque ahora todo el mundo vive, la calidad de vida se extendió, no la calidad de vida, la cantidad de vida se extendió. Entonces, la vejez de pronto está pasando a ser casi la etapa más larga de la vida. ¿Cuánto tiempo somos jóvenes? ¿Cuánto tiempo somos niños? ¿Cuánto tiempo somos adolescentes? Bueno, viejos vamos a ser 30, 40 años. ¿Alguien está pensando cómo vamos a hacer para ser felices esos 30, 40 años? Yo lo que quiero son políticas que pensemos para la vejez, para nosotras, para las que vamos a ser viejas dentro de muy poquito, donde empecemos a pensar cómo hacemos para ser felices esos años que nos quedan. Y para eso hay que pensar lugares de encuentro, hay que pensar lugares de salidas, hay que pensar de qué manera nos vamos a convertir en aquello que quisimos ser toda la vida, porque además somos de una generación que llega a la vejez con una cantidad de expectativas y de sueños. Algunos obviamente ya los cumplimos, pero muchos, muchísimos, todavía los queremos cumplir. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todas estas viejas que somos, que bancamos la revolución de las pibas, pero que al mismo tiempo queremos saber cómo vamos a seguir viviendo nosotras? Vos viste que en los laburos ya te discriminan porque si tenés más de 40, 45 años no entras. Buenísimo la juventud, viva la juventud, que vengan las pibas. Pero ¿por qué no empezamos a pensar también que hay una enorme, enorme cantidad de todas mujeres, de todas nosotras, que vamos a ser viejas, que en muchos casos vamos a estar solas porque nuestros hijos se fueron o porque decidimos no tener hijos, porque somos de la generación que decidió no tener hijos, vivir sola, no tener un marido? Bueno, ¿cómo viene la vida? ¿Cómo viene la vida para todas nosotras? Yo creo que está buenísimo todo lo que estamos haciendo de acompañar la revolución de las pibas, pero que estaría muchísimo mejor si somos capaces pronto de empezar a armar la revolución de las viejas. Bueno, a mí este vídeo, me vais a perdonar la expresión, me parece mundial. Quiero decir, es tremendo lo clarito que lo dice y la capacidad que tiene Gabriela en este vídeo de dar directamente en el hueso. Quiero decir, porque es que nos está poniendo, ya no es que te ponga la pelota
en tu tejado, si tienes más de 50 años, se está poniendo la pelota en los brazos. Directamente te dice, te estoy hablando a ti y te estoy hablando de ti. El vídeo de Gabriela Cerruti, que de alguna manera lo he incluido porque ya os digo que me encantó cuando lo vi, y probablemente muchos y muchas de vosotros lo conozcáis, aunque está centrado básicamente en las mujeres, y ahí sí que yo querría también hacer un pequeño inciso. En el primer webinar os hablé de que hay Mirta Cuco, que es una psicoanalista experta en grupos, que trabaja ya muchísimos trabajando aquí en España. Yo me formé con ella y ella hablaba de la problemática invisible de los hombres, y es verdad que todo esto mismo se podría hacer otro vídeo de un hombre hablando desde un modelo de masculinidad, incluso desde el clásico, hablando de lo que les va a llegar, es decir, a los hombres igual, que en cualquier caso, hombres y mujeres, que es a lo que vamos a tener que hacer ese proceso. Vamos a tener que hacer el proceso de bregar, de alguna manera, con nuestro propio proceso de envejecimiento, que lo tenemos ya y lo estamos evitando a un nivel tremendo, en el sentido de que no hay una reflexión sobre ello, y como dice ella, es que es mañana. Pues ella retrata de forma muy cercana algunas de las problemáticas y de las cuestiones centrales para una nueva generación de personas mayores que ya ha roto de forma práctica, aunque no simbólica siempre, con modelos pasados sobre el envejecimiento y el cuidado. Con esto quiero decir lo de no simbólica. Cuando pensamos en las personas mayores del futuro, pues vemos el vídeo de Gabriela Cerruti, o leemos su libro La revolución de las viejas, o el de Ana Freixas, Yo vieja, y nos parece que es que todas las personas mayores vayan a ser así en algún momento. Y eso no es cierto, quiero decir, es probable que haya muchas personas mayores quiero decir, dentro de nuestro propio envejecimiento va a haber una gran diversidad también de comportamientos, de miradas y de expresiones de nuestro propio proceso de envejecimiento, desde personas que se parezcan más a sus padres que a sus coetáneos, hasta personas que estén por delante, por en medio y por detrás. Es decir, no va a ser algo lineal, aunque podamos hablar de procesos generales, ¿vale? Y eso sí que creo que es algo que tenemos que poner sobre valor y poner encima de la mesa, porque precisamente una de las cosas que pueden de alguna manera marcar este nuevo paradigma, pues va a tener que ver precisamente con el tema de la no linealidad, dejar de verlo todo como algo lineal y como si fuera una foto fija de todos los que vamos a ser mayores pasado mañana. Las personas nacidas entre mediados y finales de los años 50 y mediados de los 70 del pasado siglo, el grueso de lo que consideramos la generación Baby Boomer, que incluye a la generación X, y lo digo porque ahí hay un poco, quiero decir, lo de la generación X, pues como somos un poco el sándwich generacionalmente, pero digamos que técnicamente seríamos todos boomers, para que nos hagamos una idea, pero bueno, para que los de la generación X estén por aludidos también. No pueden ni quieren cuidar, ni queremos o vamos a querer ser cuidados en el futuro en el modelo en que sus padres y sus madres y sus abuelas lo hicieron. Pero eso no significa que vayan a renunciar a cuidar. Quieren inventar una manera diferente o ver una manera diferente de cuidar. Pero el cuidado que han visto ejercer, ese cuidado a 100% de tiempo, de absoluto entrega, de renuncia absoluta al proyecto de vida propio, ese no va a ser posible. O sea, no solo no se quiere, sino que además, por muchas razones que vamos a ver ahora, no va a ser posible. A la vez, tampoco se reconocen en el discurso social sobre el envejecimiento, porque la imagen que devuelve ese discurso sobre las personas mayores y que se proyecta no tiene nada que ver con su realidad y sus expectativas vitales. Curiosamente, esto es una paradoja, pero es cierto, y de alguna manera Gabriela lo menciona también en su vídeo. El mercado, a través de conceptos como la Silver Economy o los conceptos como los Biennials, que se está empezando a utilizar ahora, responde con mucho mayor dinamismo a estos movimientos sociológicos que la administración y que la propia sociedad, que tiene un movimiento mucho más lento, porque la sociedad y las familias en general tenemos muchas resistencias al cambio, entonces vamos siempre muy despacito. Vinculado a este concepto, se comienza a extender la idea, y es algo que yo creo que cada vez va a ir a más, que la vejez como tal, como nombre, la vejez, ser viejo, ya no va a llegar a los 70 años, por más que además ahora en las edades de jubilación cada vez va a haber una mayor permeabilidad entre el mundo laboral y el mundo, digamos, del retiro, por decirlo de alguna manera, o de la jubilación. Ya no va a llegar a los 70 años, 65, 70 años, sino cuando aparezcan, hablaremos de personas mayores o de viejos en concreto y viejas, cuando hablemos de gran dependencia. Antes no. Antes hablaremos de otra cosa que no sé
ahora mismo cómo lo vamos a llamar, pero que de algún modo seguro que se nos ocurrirá llamar. Pues será Silver Economy, 10 Genials, como nos parezca mejor, más divertido o más aceptable para nuestros oídos. La mayor esperanza de vida y la ampliación de la perspectiva de disfrutar más años de buena salud son los cimientos de las personalidades, de las necesidades que expresan las personas mayores de 50 o 55 años, y que son precisamente de las que está hablando Gabriela. Ocio, turismo, deporte, seguridad, alimentación. Y cuando digo alimentación no me refiero a comer, como nuestros abuelos, que hablaban de comer literalmente, sino el tipo de alimentación, alimentación saludable, las grasas, los trans, todo este tipo de cosas. Cultura, planes de pensiones, urbanismo, vivienda, tecnología, productos financieros como las hipotecas inversas, la nueva propiedad, seguro, salud, estética, cosmética, moda, productos sanitarios, alimentación. Todo este tipo de cosas son las que a nosotros nos interesan ahora y las que nos van a seguir, lógicamente y razonablemente interesando a lo largo de nuestro proceso de envejecimiento. Constantemente el mercado está siempre investigando y surgen nuevos productos y nuevos servicios para que una población que presenta una actitud diferente frente al envejecimiento y que está buscando y que busca una vida activa y con propósito, es decir, busca un sentido a la vida que no sea aquel que ve en la pantalla de alguna manera donde se le proyecta que es envejecer a día de hoy. Las personas mayores se ven con salud y calidad de vida suficientes como para seguir aportando a la sociedad su talento, su trabajo, porque una cosa es importante y es que la precariedad económica va a ser uno de los temas fundamentales de este nuevo envejecimiento del que estamos hablando. Por primera vez, si las cosas siguen como van, es muy posible que las personas mayores tengan mayor precariedad económica que la que tuvieron sus propios padres y madres a sus mismos años, y sobre todo su capacidad de consumo. Quiero decir, vamos a ser consumidores natos en una situación de precariedad económica, pues en muchos casos bastante importante, y que veremos pues, si finalmente eso va a ser así o no. Pero desde luego los indicadores no son nada brillantes. En definitiva, la generación baby boomer, por decirlo de alguna manera, nos negamos a ser mayores en los términos que el edadismo imperante en nuestra sociedad ha categorizado a las personas mayores. ¿Vale? Nos negamos a hacerlo, pero ¿cuál es la propuesta? ¿Por dónde va a venir el cambio para no ser mayores de esa manera? Eso es un poco lo que vamos a empezar a ver. Recordemos que las personas nacidas a lo largo de finales de los años 50 y sobre todo los años 60 y primeros 70 del pasado siglo, somos hombres y mujeres con acceso generalizado a los estudios medios universitarios, que hemos sido criados y educados en democracia en muchos casos, y que tenemos una mentalidad muy importante de consumidores sujetos de derechos, no de beneficiarios de prestaciones. Es decir, las personas más mayores, la generación anterior y sobre todo la anterior, las personas que tienen hoy en día 80 y tantos años, 80 y tantos y 90, ellos, su visión de los poderes públicos y de los apoyos y las ayudas ha sido siempre como beneficiarios, beneficencia, algo que otro da generosamente para ti, pero que tú no tienes derecho en principio a ello más que en el caso de que se te dé. Es eso que siempre, los que llevamos ya unos años trabajando en los servicios sociales, lo de señorita, vengo a ver si me podrían usted dar, a ver si tengo derecho a esa actitud como de pedir, que muchas personas mayores tenían a la hora de llegar a los servicios sociales y que a personas más jóvenes pues a veces nos chocaba, porque nuestra mentalidad no está ahí. Nosotros somos consumidores sujetos de derechos, es decir, lo que marca precisamente el espíritu de la dependencia, es decir, lo que se crea es un derecho subjetivo, ¿vale? Pues ese derecho subjetivo nosotros somos absolutamente conscientes de que lo tenemos y vamos a ejercerlo a lo largo de todo de nuestra vida y parte de nuestra vida, pues evidentemente el envejecimiento. Para nuestra generación, para esta generación muy centrada en el yo y el desarrollo de un proyecto de vida personal y laboral, que además ha chocado con muchas dificultades por las crisis económicas sucesivas, la precarización del empleo, en muchos casos la necesidad de emigrar, el retardo en la paternidad y la maternidad, y que ha consumido buena parte de su energía y su tiempo disponible precisamente en este desarrollo laboral, en vivir, en tener un sitio donde estar, en poder vivir en pareja e independizarse, pues la entrada en el mundo del cuidado está siendo muy costosa. En primer lugar, porque el modelo de cuidado tradicional, que es el que hemos visto a nuestras madres, y sobre todo los que más mayores somos, el que hemos visto a nuestras madres y a nuestras propias abuelas, es simplemente inasumible. Y por lo tanto, lo que se hace es que en ese discurso de las tareas del cuidado las asumen, se externalizan, pues eso ha aumentado la presión sobre... se ha aumentado la presión sobre los recursos públicos, que a su vez se demanda
un cuidado de calidad, es decir, cualquier cosa no nos vale. Que ayude a gestionar ese mandato interno que tenemos por otra parte del cuidado de los sistemas familiares sobre el cuidado de las personas mayores y las expectativas de nuestros propios padres y madres respecto a su envejecimiento y al tipo y forma de cuidados que esperan de sus hijos y no olvidemos, aún hoy, sobre todo de las hijas. Y probablemente este tema va a ser uno de los que más lentamente evolucionen, incluso a lo largo de este periodo que estamos hablando, que hemos puesto ahí un poco como el tope temporal en el 2050. Quiero decir, la feminización de la obligatoriedad del cuidado es, como todos los mandatos de género, los profundos y los fundamentales, ese va a evolucionar muchísimo más lento que mucha parte, digamos, de lo que lo envuelve, de otras actitudes y conductas que tienen que ver con el cuidado y con un mayor igualitarismo. Yo creo que este es el de los que más lentos van a evolucionar. Respecto a ese tema, las necesidades ligadas al desarrollo del cuidado de nuestros propios padres y madres se ordenan alrededor de los conceptos de cuidado de calidad y permanencia en el medio. Y la gestión de esos cuidados, sobre todo en el nivel económico y en lo tocante a la atención residencial, es decir, cuándo y cómo van a ir mis padres a una residencia, si tienen que ir y cómo se va a organizar y sobre todo que sea una residencia con unos estándares, digamos, de calidad. Respecto a ese aspecto, también aparecen dudas en este imaginario, en el nuestro propio, cuando pensamos en nuestro propio envejecimiento de cara al futuro, sobre cómo vamos a gestionar nuestra propia dependencia, porque ese es un hecho que está ahí. Una cosa lo podemos retrasar, podemos verlo desde otro punto de vista, podemos imaginar que no nos va a tocar, pero eso es algo que va a llegar. Y de alguna manera se crea una serie de fantasmas que operan ahí de cómo va a ser eso y cómo voy a vivir. Si es que llegamos a una edad en la que estemos en una situación de dependencia o si es que llegamos y tenemos una situación de dependencia. Y ahí sí que quisiera recordar cuestiones que hemos abordado en los otros webinars, como todos los debates abiertos alrededor de la gestión personal del fin de la vida o de la excesiva medicalización de la gran dependencia. En fin, pues ahora hay toda una serie de debates que el otro día os lo decía, yo creo que de alguna manera van a marcar la evolución y el tema del testamento vital, de expresar nuestras voluntades, la eutanasia, todo este tipo de cuestiones, son cosas que cada vez van a ir a más en la medida en que nuestra propia generación vaya llegando a ese momento y se reactive ese debate, que por otra parte es un debate que ya hoy en día está abierto. Vamos a poner otro vídeo, hoy vamos a hacer un exceso con los vídeos, y vamos a ver un vídeo de la Fundación Pilares, de atención a de la Fundación Pilares, ahora ya se me ha olvidado el nombre de la fundación, que es uno de los instituciones más importantes en la teorización y en la puesta en práctica de la atención central a la persona y que tiene que ver con el mundo de las residencias, aunque está focalizado en el día de hoy, pero sí que creo que de alguna manera nos coloca, precisamente porque esos ítems y la Fundación Pilares funciona también desde esa necesidad del cambio de paradigma en la intervención con personas mayores, sí que creo que de alguna manera nos puede hacer reflexionar sobre esta cuestión de los cuidados residenciales, tanto hoy de cara a las personas mayores a las que cuidamos y con las que compartimos nuestra vida, como el cómo lo vamos a hacer. ¿Vale? Os lo voy a poner, no dura nada. No es tan difícil que llegue un momento en tu vida en el que necesites atención y ayuda permanente para realizar las tareas del día a día. Imagina que ya no puedes seguir viviendo en tu casa y que tú o tu familia decidís que vas a ingresar en una residencia. Llevas lo que cabe en una maleta y dejas la mayor parte de tus cosas atrás. Hasta ese momento te levantabas, comías, ibas al baño cuando tú decidías. A partir de ahora, ya no. Te aseabas, te vestías y te peinabas a tu gusto. Ahora lo hace una auxiliar de la residencia. Bueno, en realidad no siempre es la misma, van cambiando. Tampoco te preguntan siempre qué ponerte, ni tienen tiempo para peinarte o perfumarte como a ti te gusta, ni para charlar contigo. Donde vives está bien, se parece un poco a un hotel, otras veces más a un hospital, y hay muchos profesionales que te atienden y te dicen qué hacer, o te dejan horas delante de la tele sin acercarse. Esto es tan solo un ejemplo de los muchos que pueden ilustrar que en bastantes ocasiones las personas que necesitan cuidados de larga duración se vean obligadas, por el hecho de necesitar ayuda, a renunciar al ejercicio de su autonomía y a sus proyectos vitales.
Perdona, a ver qué pasa aquí. Ahora. Bueno, vamos a entrar después de este vídeo, que no necesita mayor explicación porque está claro. Aquí en la próxima imagen tenemos a nuestra famosa familia que nos ha acompañado. Lo que tenemos aquí son las dos últimas generaciones de esta familia, que serían personas que hoy en día pues, podrían ser los padres y madres de cualquiera de nosotros, incluso siendo más mayores, y personas que hoy en día pues, están entrando, de los que hablábamos, esta generación que estamos entrando en el cuidado, incluso más mayores, porque los hay que tenemos, pues que hemos nacido pues, en vez de en el 78 o en el 80, en los 60 y tantos, como serían los hijos pequeños de la familia. Pero de alguna manera nos ayuda un poco a colocarnos. Vamos a hablar un poco del cuidado familiar, vamos a ir aterrizando. El entorno socioeconómico y cultural en que se desarrolla el cuidado familiar pues se caracteriza por, en primer lugar, porque desde el punto de vista de la dinámica de los sistemas familiares, la cultura, el conjunto de normas y mandatos explícitos y en muchas ocasiones implícitos y por tanto invisibles del cuidado en la familia, sigue siendo fuerte y consolidado por más que las formas vayan modificando. Es decir, existe una responsabilidad del cuidado con la que hay que cumplir. Por un lado está un edadismo, el edadismo del que hemos hablado en los otros webinars, que ha desposeído a las personas mayores del lugar en la sociedad. Y por otro lado, se crea una tensión dentro de los subsistemas familiares a la hora de ejecutar el cuidado y la falta del lugar social de las personas mayores, que se concreta básicamente en dos elementos de los que hablamos en el último webinar y que yo quiero ir retomar un poquito más en detalle. La infantilización de las personas mayores, que permite a hijos e hijas hacerse cargo y tomar el lugar del poder frente a sus padres y desde ahí gestionar la carga y la obligación del cuidado para mantener el equilibrio del sistema familiar. Estos sistemas familiares que os digo que emplean muchísima de su energía en la producción de bienes, literalmente, es decir, en trabajar y en criar a hijos e hijas, y a su vez cumplir de alguna manera con el mandato del cuidado. Y por otro lado se produce un intercambio de roles, esto que decimos de convertirte en el padre de tus propios padres, ¿no? Que eso es algo que los que trabajamos y los que trabajamos en servicios sociales oímos muchas veces a las personas que cuidan cuando hablamos con ellas. Es decir, convertirte en el padre de tu madre, de tus padres cuando envejecen. Esa sería la consecuencia práctica de la infantilización, decidir por ellos. Evidentemente va a haber fricciones siempre dentro y conflictos en el sistema parental y el filial por la toma de decisiones. A su vez, por otro lado, las personas mayores que en principio van a ser o están siendo sujetos de cuidado de mayor o menor intensidad, porque tampoco estamos hablando solamente de personas encamadas, cada vez se muestran más empoderadas y por lo tanto más proclives al desarrollo de un proyecto de vida propio de forma autónoma, aún reconociendo el papel central de la familia y el apoyo de sus hijos. A este respecto hay una cuestión muy importante que yo quiero resaltar, que es Aldo Morrone, un mediador familiar canadiense, si no recuerdo mal, de origen italiano, hace una muy interesante reflexión sobre esta cuestión. En su opinión, los roles parentales y el filial, es decir, ser padre e hijo, no se intercambian. Es decir, uno es padre, mi padre, hablando en plata, va a ser mi padre desde el día que yo nazco hasta el día en que él fenece, hasta que él muera, incluso simbólicamente después, porque eso va en contra de la propia lógica del desarrollo del sistema familiar. Lo que cambia son los atributos del rol. En este caso sí, es decir, la función del rol en la que los hijos pasan de receptores de cuidado a proveedores del mismo, pero tu padre sigue siendo tu padre. Y además eso en el ámbito del trabajo con personas que cuidan es fundamental y sale constantemente. Es decir, mi padre levanta el dedo y yo me vengo abajo, aunque luego yo esté tomando decisiones por él, porque tiene una autoridad simbólica que tiene que ver con el hecho de que es tu padre y que eso va a seguir funcionando. Y muchas veces la intervención la hemos montado desde la aceptación de ese intercambio de roles, que lo que hace es de alguna manera es una manera insana de abordar esas relaciones, ¿no? El que esto no sea así tiene mucho más que ver, es decir, que sea simplemente un intercambio de funciones del rol, tiene mucho más que ver con la lógica de la existencia y preserva la posición de cada elemento del sistema y de las relaciones paterno-filiales, contribuyendo a nuestra madurez como hijos adultos y a la no infantilización de las personas mayores, es decir, que siguen permaneciendo en un lugar adulto. Por el lado de las personas que van a cuidar, pues hay una imposibilidad, por un lado, física de desarrollar el cuidado, tal y como sus padres y madres lo hicieron, por las necesidades de su proyecto de vida. Eso ocurre en un entorno social donde además el envejecimiento y el cuidado se reducen a tareas que dificultan el desarrollo del proyecto vital y que se espera que desde los poderes públicos se provean recursos para la realización. Como vimos, el cuidado es mucho más complejo que las tareas vinculadas a la provisión de cuidados. Ahí confluyen el imaginario social sobre la familia, las relaciones entre los diversos sistemas de la familia,
y todo ello ocurre además atravesado por todos los mandatos que tienen que ver con la expresión de los diversos roles de género, en especial aquello que está vinculado a la maternidad y al cuidado. El resultado es que, tal y como las personas que cuidan expresan, cuidar viene marcado más que por el desempeño de las tareas y de las necesidades materiales vinculadas a la provisión de los cuidados, que es importante sin duda, por el mundo relacional alrededor del cuidado y las dificultades del manejo. En este sentido, hay dos emociones que caracterizan la situación de cuidado: la frustración y la culpa. La frustración en la medida en que de alguna manera el cuidado rompe con un proyecto vital y no hay alternativa a eso, hasta el punto en que uno se convierte en cuidador, es decir, te despersonalizas y que te conviertes en aquello que haces, no en quién eres. De hecho, una de las tareas fundamentales al trabajar con personas que cuidan es volverles a colocar en quién son, que tiene que ver con una revisión de ese proyecto de vida para llegar a ese lugar del que hablábamos antes, en que el cuidado forme parte del proyecto de vida, pero no se convierta en mi proyecto de vida. Por otro lado, está la culpa, que como emoción suele relacionarse con el incumplimiento de mandatos o normas. Aquí estamos hablando de toda esa carga simbólica que está por debajo y que no tiene nombre en muchas ocasiones y que está operando. Es decir, es la expresión emocional a la tensión que se produce entre el tipo de cuidado que se desea o muchas veces simplemente se puede dar y aquel que se debería dar o que se nos pide desde nuestros padres y madres. Y tiene mucho que ver además con la expresión de género. A nivel relacional, el cuidado de padres y madres, si se reduce una serie de tareas y queda desprovisto de esa dimensión afectiva que propia del acompañar a una persona en su envejecimiento, obvia los factores relacionales. Y sin embargo, cuidar es básicamente una forma de relacionarnos con otras personas. Un tipo de relación de ayuda en la que necesariamente van a estar incorporados todos los elementos previos de la historia de esa relación. La infantilización y el intercambio de roles chocan directamente con las expectativas de la persona mayor y además resultan una trampa emocional para el desarrollo consciente y saludable de la relación de ayuda. Sin embargo, es un introyecto que está muy instalado en el imaginario del cuidado familiar. Para ayudar a las personas que están cuidando, pues en primer lugar se trata de pasar de ser cuidadores y cuidadoras a ser personas que cuidan. Es decir, que el cuidado se incorpore en nuestro proyecto de vida en vez de ser un obstáculo que nos permite desarrollarlo y que tampoco sustituya al propio proyecto de vida. A nivel individual supone en primer lugar trabajarnos la voluntad de cuidar, es decir, esa responsabilidad del cuidado de que hablábamos antes, para después enunciar cómo quiero y puedo cuidar y realizar una revisión crítica de los introyectos y mandatos sobre el cuidado, incluidos los que tienen que ver con el género. Y ojo, que no siempre estos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, esto incluye muchas veces una parte muy omnipotente, es decir, solamente yo puedo cuidar. Es decir, yo he estado, llevo trabajando desde el año 98 hasta hoy día con personas que cuidan en formato de grupos. En grupos de apoyo a personas que cuidan. Una de las cosas más difíciles es, cuando estamos hablando de los apoyos familiares, que mujeres cedan el protagonismo del cuidado a hermanos, dejando que sus hermanos cuiden como quieran. O sea, no el hecho de que lo hagan, que se supone que es la demanda básica, sino el hecho de que lo hagan como yo digo. ¿Por qué? Porque yo sé cuidar y él no, porque él es un hombre. Esa parte es algo que también hay que revisar porque también es una trampa muy perversa, que atrapa a las mujeres en el cuidado. En el nivel relacional, ayudar a las personas que cuidan supone ayudarles a entender los mecanismos de esa relación de ayuda y que entiendan que el cuidado es ante todo un espacio de relación donde necesariamente, y esto es súper importante porque yo creo que resume de alguna manera todo lo que estamos hablando, se produce un diálogo entre la persona que cuida y la persona que es cuidada. Esa relación tiene que ser una relación entre adultos. A nivel familiar, pues se trata de pasar de personas que cuidan a familias que cuidan. Para los profesionales, ¿qué supone? Pues dentro de ese cambio de paradigma, pues trabajar para promover que el cuidado sea contemplado por las familias como un evento común del sistema familiar. Es decir, pasar de la persona que se me sienta en el despacho, ese es el cuidador o la cuidadora adjudicado porque es el que viene, a partir que esa persona sea la puerta de entrada a un sistema familiar con el que yo voy a trabajar para apoyarles en la medida que quieran y me dejen, tanto el sistema en sí mismo como las personas que lo componen, para ayudarles a llevar a cabo ese cuidado de una manera más saludable, ¿vale? Desde UNAF creemos que la mediación familiar intergeneracional va a ser una de las claves para poder desarrollar ese proceso, que es una herramienta muy válida y muy contrastada que se puede adaptar para poder ayudar a las familias a gestionar todo lo que se mueve en el mundo del cuidado, teniendo además en cuenta que el mundo del cuidado no es un mundo estático, es decir, las personas a las que cuidamos evolucionan a lo largo del tiempo, los sistemas familiares evolucionan y el entorno en el que se mueve todo esto también evoluciona.
Viendo desde un punto de vista sistémico, el cuidado, es decir, ¿de qué estamos hablando? Pues siguiendo un modelo ecológico sistémico, alrededor de la persona se establece una serie de sistemas, ¿vale?, que influyen un poco en su función, un poco y un mucho en su funcionamiento. Básicamente estaría el espacio del yo, el microsistema, donde están los aspectos íntimos de la persona, sus fortalezas, debilidades, sus herramientas, sus carencias, etc. Las personas, además, envejecen en un medio en el que están integrados su persona, su propia historia, pero además un medio social, que son las personas que son y reconocen como significativas, especialmente su familia, recordémoslo, y su medio físico, su casa, su barrio y su ciudad. Todo eso se articula en un proyecto de vida, como vimos en el primer webinar, y todos esos elementos establecen relaciones muy íntimas entre ellos, de manera que si cualquiera de ellos de alguna manera se desequilibra, pues también se va a desequilibrar todo el sistema. El proceso de envejecimiento y las situaciones de dependencia pues son eventos que pueden desequilibrar el funcionamiento de ese proyecto de vida. Por otro lado estaría el sistema familiar o mesosistema. Ahí estaríamos hablando de las relaciones familiares, las redes de apoyo, la actitud de la familia ante las situaciones de dependencia y del cuidado de personas mayores, es decir, hay un discurso de la propia familia, la capacidad de anticipación y el manejo de dificultades o conflictos, las habilidades sociales y las habilidades internas del sistema para gestionar el conflicto, la historia de la propia familia. Todos esos aspectos forman de alguna manera el potaje relacional en el que se desarrolla donde la mala comunicación, el conflicto, la tolerancia a los malos tratos, la falta de herramientas para el manejo del estrés pueden provocar la aparición de conflictos, y uno de ellos es el tener que cuidar. Quiero decir, el espacio del cuidado pues normalmente tensiona el sistema familiar y puede hacer que todo esto surja. Por otro lado estaría la red social o ecosistema, y ahí estaríamos hablando de amigos, vecinos y la comunidad. Este ámbito ejerce funciones de control y de apoyo. Es un ámbito que normalmente desde la intervención social, hoy en día con el tema de la soledad no deseada y el tema del desarrollo del trabajo comunitario, pues se está empezando a contemplar como algo importante. Es decir, hoy en día ya se admite que muchas veces en la intervención individual tengamos que echar mano de la red social, de la red más amplia comunitaria, como algo prioritario, incluso a veces más prioritario que la familia, porque la persona mayor reconoce como más importante elementos del sistema, de ese sistema comunitario por delante de su propia familia, y nosotros como personas profesionales pues admitimos y lo trabajamos, en vez de dejarlo fuera sistemáticamente, pues algo fuera de lo individual o del ámbito familiar. Y por último estaría el sistema de lo social o el macrosistema, que está más allá de la comunidad concreta de convivencia. Se tendría que ver todos los factores culturales, cómo la sociedad se organiza, el discurso sobre el cuidado, el edadismo, del que hemos estado hablando un montón de veces, todos los estereotipos, los roles de género, todo eso proviene directamente. Aunque está fuera directamente del campo de control de las personas que habitualmente intervenimos con personas mayores, sí que es importante que lo tengamos en cuenta y que lo visualicemos, porque de ahí emanan muchísimas cosas que luego están operando en el espacio del yo también, y del sistema familiar y de la propia red social. Otro elemento importante a la hora de considerar cuando hablamos de mediación intergeneracional sería el tema de la dependencia y sus retos tanto para la persona como las familias. Como decíamos antes, las situaciones de dependencia pueden llegar a bloquear el desarrollo del proyecto de vida. Se pueden manifestar en dos ámbitos fundamentales: la capacidad de realizar la forma independiente, las actividades de la vida diaria, que tendría que ver con la independencia, y el ejercicio de la autonomía, ¿vale? Ahí estaríamos hablando de digamos, de alguna manera, dos conjuntos, que sería dependencia versus independencia y autonomía versus heteronomía. Por influencia del desarrollo de los servicios sociales centrados en la prestación, normalmente tendemos a focalizar la cuestión en la dependencia versus independencia, y muchas veces dejamos de lado a veces la valoración de la autonomía y de la heteronomía, es decir, en qué medida la persona es capaz de tomar decisiones sobre su vida, o en qué medida se apoya en otras, y en qué otras personas y de qué manera se apoya en otras personas. Si utilizamos la perspectiva de género, pues entonces vamos a ver una visión más compleja. Para las mujeres, el éxito en su vida, porque han sido socializadas y educadas en el cuidado, tiene que ver con su capacidad de proporcionar cuidados. Cuando esas cuidadoras pasan de ser de proveedoras de cuidado a receptoras del mismo, va a haber algo en su autoconcepto, en quiénes son, en su identidad personal, que se quiebra, porque de esa identidad es donde viene la valoración, la aceptación y su autoestima. Es decir, si yo ya no puedo cuidar, entonces ¿para qué valgo? Ese es un elemento que tenemos que tener en cuenta.
Muchas mujeres mayores al enviudar se ponen en manos de los hombres de su familia o, en su defecto, de mujeres más jóvenes de las que tienen una percepción más cercana al mundo de lo masculino que de ellas, porque en ellas de alguna manera funciona de una manera patente la interseccionalidad entre el género y la edad. Es decir, no solamente es por ser mujeres, sino que además, como son mayores, se consideran mucho peor que mujeres más jóvenes, que son también mujeres, pero no son mayores, y están colocadas en otro lugar. Sin embargo, estas mujeres, aunque tienen una percepción de las mujeres jóvenes mucho mejor, cuando llega el momento del cuidado, para ellas normalmente no hay plan B. Es decir, exigen que el cuidado se efectúe de una manera tradicional, es decir, de la manera en que ellas lo han aprendido y lo han vivido, y que sean mujeres las que lo lleven a cabo. Y les cuesta mucho aceptar la figura masculina o un tipo de masculinidad diferente, que no es aquella que de alguna manera daba sentido a su mundo, aunque sea de una forma perversa. Sin embargo, la relación de los hombres es diferente. La identidad masculina pasa por la producción de bienes y la de la mujer por cuidar. Por supuesto, hay hombres que cuidan y hombres muy mayores que cuidan y que cuidan muy bien, pero en ellos siempre va a ser una virtud añadida, en nosotros, por decirlo así. Y sobre todo, además, no es obligatoria para el desarrollo de nuestra identidad masculina. Es algo que majo, fíjate, que es que además fíjate qué cuidadoso es. Mientras que una mujer es algo que tiene que venirse dado simplemente por el hecho de ser mujer. La mayoría de los hombres esperan ser cuidados por sus parejas en su ancianidad, y si sus parejas fallecen, ser cuidados por sus hijas o las esposas de sus hijos. Pero se da el caso cada vez más de personas mayores que cuidan una de la otra porque la edad de los hombres, la edad media de los hombres va subiendo y cada vez sobreviven durante más tiempo. Eso es ¿qué es lo que pasa? Que estos hombres mayores se ven en la tesitura de cuidar a su esposa, a su pareja, en situación de dependencia. Para ellos, esta cuestión no estaba en sus planes y desde la expresión de su identidad de género supone un reto. ¿Cómo solucionan ese reto? Pues muchos esperan y demandan que sean sus hijas o sus nueras las que asuman el cuidado de su pareja en situación de dependencia y, ojo, y de ellos mismos. Es decir, te entrego el paquete completo, mi mujer que está mal y a mí mismo. Es por ello que cuidar o ser cuidado va a plantear a las personas mayores y a las familias retos y dificultades que será necesario de alguna manera gestionar. Para las familias, gestionar procesos estos procesos que muchas veces desconocen se convierten en fuente de conflictos, como hemos estado comentando. Se cuestiona la red de equilibrios tejida en torno a la parentalidad, las familias necesitan acompañamiento para el proceso de adaptación al envejecimiento y el reto para los sistemas familiares es la planificación del proceso teniendo en cuenta las necesidades de todas las partes. Otra cuestión importante que no me voy a detener porque se me acaba el tiempo y sí que quisiera llegar a hacer una breve descripción de la mediación sería el tema de los malos tratos. Los malos tratos se producen mayoritariamente en el ámbito del cuidado, tanto los malos tratos como la violencia de género cuando hablamos de personas mayores de 65 años. Las víctimas son mayoritariamente mujeres y los perpetradores son mayoritariamente hombres que cuidan, hijos, profesionales y parejas. La expresión de género y el desempeño de roles, como os pongo aquí, adjudicados, no adjudicados, en el caso de los hombres que cuidan, pueden, en condiciones de presión y estrés, ser el detonador de conductas violentas si no existen antes, que en muchos casos, además, estamos hablando de violencia de género previa. Las mujeres mayores que han sido víctimas de la desigualdad y de la violencia familiar y de pareja han sido socializadas en la normalización de la violencia y de esa desigualdad. Y su nivel de tolerancia es altísimo para los parámetros nuestros. Y eso las hace mucho más vulnerables todavía. Vamos a pasar a comentar brevemente, antes de acabar y abrir un poco el debate, aspectos fundamentales de la mediación intergeneracional. Para abrir un poco el melón, lo que he hecho ha sido adaptar el modelo de Anderlecht, de las 9 preguntas famosas, que os voy a resumir ahora en 10 minutitos, y luego en el turno de debate, si queréis, profundizamos un poco más sobre estas cuestiones. En primer lugar sería el qué. ¿Para qué nos sirve la mediación intergeneracional? Pues en primer lugar, porque nos sirve para explorar posibles vías de... ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Pues explorar posibles vías de aplicación de esta herramienta en la mediación, en la intervención con personas mayores y sus familias. Sería, digamos, el objetivo. ¿Por qué lo queremos hacer? Porque lo que sí que hemos comprobado, y es un poco lo que hemos estado trabajando a lo largo del webinar de hoy, es que el envejecimiento de los miembros mayores en los sistemas familiares generan crisis de todo tipo para la que los sistemas familiares no siempre están preparados y que en muchas ocasiones resuelven desde el conflicto y que hay maneras alternativas. Casar un poco desde, digamos, esos parámetros que hemos definido sobre el cuidado. Los conflictos que surgen y resurgen con el envejecimiento dificultan el proceso
de adaptación de los sistemas familiares y los diversos sistemas familiares a ese proceso. Y además cuestionan de alguna manera los equilibrios que ya existían entre padres e hijos, entre hermanos hombres, hermanas etcétera, etcétera. Este objetivo no se va, muchas veces se desvía, las familias de alguna manera lo proyectan en los recursos, es decir, necesitamos más recursos, como no hay recursos, por eso estamos mal, cuando muchas veces tiene más que ver con el mundo de lo relacional que con los recursos, que indudablemente tienen un peso enorme en la atención a la dependencia y sobre todo en la atención a la gran dependencia, ¿vale? La mediación intergeneracional tiene el espacio de promover espacios de consenso y de abordaje de los conflictos que no pasan directamente por el uso de los recursos, sino de los recursos propios del sistema familiar. Y eso es un valor muy importante. ¿Para qué lo vamos a hacer? Pues porque desde el punto de vista de la institución y de la intervención se trata de generar un recurso que pueda movilizar los recursos internos, como os decía, el sistema familiar, para hacer frente a estos retos que emergen con el envejecimiento. ¿Sí? La figura del mediador y la propia herramienta proporciona un nuevo tablero de juego. Y como efecto secundario, además, ayuda a empoderarse a las partes, mejora la comunicación y da más, digamos, de alguna manera, mejora las habilidades de todo el sistema familiar a la hora de gestionar cualquier tipo de conflicto, no solamente aquellos que tienen que ver con el envejecimiento. Todos se sienten reconocidos en las soluciones y todos se sienten empoderados a lo largo del proceso, precisamente porque hay un espacio de escucha también y de poder expresar las posiciones de cada uno y cada uno. El objetivo es, al final, establecer una nueva organización familiar desde una nueva configuración que podría ser, de hecho de una manera muy general, pues esta que estábamos hablando de que el cuidado forme parte del proyecto de vida, no sustituya al proyecto de vida, pero sí que de alguna manera tanto el cuidar como el ser cuidado, ojo, también para las personas mayores, forme parte del propio proyecto de vida. Y eso incluye una aceptación de las necesidades de la parte contraria, tanto de la persona que cuida como de aquella persona que es cuidada, que al final estamos hablando de convertir en relaciones adultas las relaciones padres e hijos en la ancianidad y en la dependencia. Es decir, adultos hablando con adultos y buscando soluciones de una manera adulta a problemas de adultos. Para las personas mayores, además, concretamente va a suponer la capacidad de elaborar y gestionar su proyecto de vida en su ámbito relacional favorito o aquel que ellos eligen como preeminente, que es su propia familia, y superar prejuicios y conductas edadistas como la infantilización o el paternalismo del que hablábamos. ¿Quién puede llevar a cabo esta mediación? Pues es importante que las personas que llevan a cabo la mediación estén formadas específicamente en mediación, porque la mediación tiene unas técnicas que son específicas del ejercicio de la mediación. No es lo mismo que un trabajador social, una trabajadora social, un educador, una educadora o cualquier otro profesional utilice técnicas de mediación. Yo soy mediador y utilizo técnicas de mediación muchas veces, pero yo no llamo procedimientos de mediación a las cosas, al trabajo que hago muchas veces con las familias, ¿vale? Por muchas razones que tienen que ver con que no soy imparcial, pertenezco a una institución, ¿vale? Entonces, que tienen que ver que irían en contra del procedimiento de la mediación. No es lo mismo utilizar las técnicas, que es algo perfectamente válido y que yo creo que es además una de las patas de este nuevo paradigma del que estamos hablando, como el hecho de realizar procesos de mediación como tales. En estos casos, para no contaminar el proceso, siempre será necesario que la persona que lleve a cabo la mediación sea ajena a la intervención terapéutica, social, la que sea que se esté llevando a cabo. Los objetivos de la mediación son propios del proceso de mediación y pueden a veces entrar en conflicto con la práctica profesional de otras disciplinas. La persona mediadora nunca debe aparecer además en alianza con la institución, cuando, por ejemplo, pueda haber un conflicto directamente con la institución. E imaginaros una cuestión de un ingreso voluntario a la hora de trabajarlo con la familia. Es decir, pues si el mediador es parte o la mediadora es parte de los servicios sociales, se le puede ver como aliado en el objetivo de los servicios sociales por parte de la familia. Un ejemplo para decirlo rápidamente. ¿Para quién se efectuarían los procesos de mediación? Pues el objetivo final de la mediación es ayudar y restablecer perdón, que me he ido más arriba del papel. Las personas destinatarias de este tipo de servicios van a ser siempre las personas mayores y sus familiares, obviamente. Lo que sí vamos a aprovechar es un poco para hablar de la enorme variabilidad que encierra un nombre aparentemente preciso como es el de las personas mayores.
Las personas mayores, como hemos visto, hay muchísimos tipos de personas mayores, muchísimas culturas y subculturas dentro de las personas mayores, y eso es algo que hay que tener en cuenta en los procedimientos de mediación y en el desarrollo del propio rol como mediador o mediadora en este ámbito. Todo lo que tenga que ver con el género, además, y con la expresión de los roles de género, tiene que ser explícitamente tenido en cuenta y con mucho cuidado, porque opera plenamente y más en el mundo en el ámbito del cuidado. Y por otro lado, otro tema a tener en cuenta es el ámbito de las demencias y el deterioro cognitivo. Normalmente se tiende, por influencia también del modelo de la intervención social centrado en la prestación, de alguna manera ningunear, por decirlo de una manera de brocha gorda, a las personas mayores con deterioro cognitivo. Y sin embargo, hoy en día existen herramientas como por ejemplo el Dementia Care Mapping, en las que sirven para de alguna manera establecer en la medida en que se pueda, el que la persona, por mucho deterioro cognitivo que tenga, todo lo que pueda expresar qué es su deseo y qué es lo que quiere y su propia posición, sea posible hacerlo, aunque sea en cosas pequeñas y mínimas, pero de alguna manera es colocarla en el centro de toda la intervención, que es algo que tiene que ver con la intervención central de la persona y que es algo fundamental en un proceso de mediación. En muchos casos no va a ser tanto el asegurar el que la persona se salga con la suya, porque eso, el proceso de la mediación, lo que tiene es que hay que llegar a acuerdos, es parte del propio proceso, como el hecho de que se pueda expresar y que pueda expresar cuál es lo que necesita. ¿Dónde se deben realizar los procesos? Pues teniendo en cuenta el ámbito personal en el que estamos hablando, es decir, el envejecimiento, tiene que ser dentro del entorno comunitario. En la medida de lo posible, está demostrada la correlación que hay entre las alianzas del espacio comunitario y los agentes institucionales en este tipo de programas. Es decir, es un espacio amable, cercano, incluso el propio domicilio, algo que de alguna manera rompe con la práctica habitual de lo que sería la mediación. Otro tema sería el cuándo. ¿Cuándo hacer mediación? Pues la mediación como recurso, por resumirlo muy rápidamente, tiene que ser el final de un camino y no el principio. Es decir, previamente hay que establecer vínculos con la persona mayor porque el edadismo les coloca en una posición muy vulnerable en la que muchas veces les cuesta mucho y hay que hacer un trabajo previo para que sean capaces de expresar su deseo y sus necesidades. Por lo tanto, habrá que cuidar muchísimo el vínculo y siempre el ofertar un procedimiento de mediación ha de ser el final del camino de la intervención, no el principio. ¿Hay un problema? Mediar, porque es muy probable que eso no llegue a ninguna parte y que ni siquiera se pueda establecer. ¿Con quién? Pues si hemos estado hablando de que tiene que ser personal, las personas que lleven a cabo la mediación tienen que ser personas formadas a tal fin y de alguna manera ajenas a los procedimientos de intervención social cuando se lleva a cabo a través de una entidad o bien pública o bien del tercer sector, pues parece lógico que sean profesionales externos que de alguna manera pues se contraten o bien externalizando el servicio, porque pues, yo entiendo que es muy complicado tener una plantilla de mediadores o mediadoras dentro de un servicio público, pero bueno, es una cuestión que está ahí, que en cualquier caso está abierta al debate como todo en este tema y a que los poderes públicos también pues, hagan sus propias cuentas y sus propias y vean un poco qué es lo que se podría hacer. ¿Y con qué? Es muy importante los recursos materiales, es decir, que haya una dotación. Esto requiere una inversión, requiere personal, requiere pagar al personal y entonces el de alguna manera presupuestar todo eso es importante y tenerlo en cuenta. ¿Cómo? Vamos a hacer unas pequeñas, ya para terminar, unas mínimas consideraciones metodológicas que tienen que ver con la mediación. Puesto que partimos del modelo de atención centrado en la persona, el proyecto de vida de la persona mayor, incluso en situación de demencia, debe situarse en el centro del proceso de mediación. Es decir, yo puedo mediar con los hijos en determinadas cuestiones, pero siempre teniendo en cuenta que el proyecto de vida de la persona mayor, si estamos hablando de ella, es decir, no es lo mismo mediar entre un grupo de hermanos para ver cómo organizar el cuidado, que siempre sabiendo cómo quiere ser cuidada la persona mayor, que mediar con un grupo de hermanos sobre el internamiento de su padre o madre. ¿Vale? Ahí siempre hay que colocar el proyecto de vida de la persona mayor en el centro y entonces tendrá que ser una mediación que abarque a toda la familia, obviamente. Eso implica la voluntad expresa, como os decía, de incluirla en todas las fases del proceso y nos coloca ante el reto de adaptarse a sus necesidades.
La intervención con personas mayores, y en especial en el ámbito del deterioro cognitivo, debe colocar el desarrollo del vínculo en el primer plano. El edadismo y los estereotipos sobre la vejez sitúan a muchas personas mayores en una posición de desventaja subjetiva y de dependencia afectiva frente a otras personas que pueden tomar parte en la mediación, como son fundamentalmente hijos e hijas. Un buen vínculo con el profesional que les va a recomendar iniciar un proceso de mediación va a ser fundamental para el desarrollo del sentido de la competencia y del empoderamiento necesarios para hacer valer su posición y sus deseos frente a las otras partes en negociación. Además, la intervención con personas mayores, y esto es importante, y yo creo que ya lo he señalado en otras ocasiones, tiene un tempo más lento que otros colectivos y el proceso de mediación a adaptarse a ese tempo. Cuando hay deterioro cognitivo, habrá que evaluar, como decía antes, la capacidad de expresión de la persona mayor para determinar sus necesidades y deseos, y en algunas ocasiones necesitará una tutela, una especie de acompañante o gestor de casos desde el modelo de gestión de casos, que podría de alguna manera llegar a actuar como consejero a lo largo del proceso, velando, no, ya os digo, no por el cumplimiento de sus intereses, que eso va a depender del desarrollo del proceso, sino por la propia expresión de esto. Esta figura debe ser siempre aparte de la figura del mediador o mediadora. La fase de premediación, es decir, cuando se reúne uno con la familia y se van viendo, digamos, todas las partes, y la persona que va a llevar el procedimiento de mediación de alguna manera establece la configuración del funcionamiento de ese sistema familiar, pues va a ser probablemente más larga que en otros ámbitos de intervención de la mediación, y los caucus, que es reuniones individuales de la persona mediadora con determinados participantes en el proceso de mediación a nivel individual, pues probablemente van a tener especial importancia, sobre todo hablando de las personas mayores, para consolidar la comprensión del proceso de lo que está pasando por parte de la persona. Y por último, pues la persona mediadora, además de todas las técnicas habituales habituales del proceso de mediación, pues deberá conocer los recursos públicos de atención a la dependencia, todas las leyes que tengan que ver con estas cuestiones. Y la propia mediación, ya para terminar como disciplina, ha de hacer un camino de adaptación y de especificación de los procedimientos en este tipo de entornos que tienen que ver con el envejecimiento y con el cuidado. Y ya nada más, porque me he pasado 10 minutos de tiempo y me encantaría que podamos hablar un ratito de todo lo que ha salido aquí. Muchísimas gracias a todos y todas. Dejo de compartir pantalla y me vengo con Amaya. Pues muchas gracias, Jesús. Al final has metido ahí un sprint y has conseguido terminar casi. Sí, así es. Hoy ha sido homérico. Digo, vamos a hacer un webinar de mediación sin hablar de mediación. Digo, no puede ser esto. No podía, y menos en una. Bueno, mira, tenemos algunas preguntas y recuerdo pues a todas las asistentes que pueden hacer las preguntas que quieran, mejor a través de preguntas y respuestas, porque así podemos saber quién las hace primero. Mira, te comentaban, bueno, que hay que tener en cuenta que qué pasa cuando se cruza que a la persona mayor le cuida otra persona mayor. Claro, ese es un tema peliagudo, lo he mencionado de paso. Yo os digo, digamos que hay un poco desde la experiencia profesional el abordaje de este tipo de situaciones que cada vez es mayor. En muchas ocasiones, os lo voy a poner como con un ejemplo para que entendáis un poco lo que quiero decir, porque luego esto hay que llevarlo a la práctica, hay que hacerlo, que luego no es tan fácil, ¿eh? En muchas ocasiones, a todos y a todas los que trabajamos en intervención social con personas mayores, nos ha llegado una hija o un hijo acompañando a una persona mayor, un hombre o una mujer que cuida de su pareja. Normalmente mujeres que cuidan de su pareja por el tema de edad que hablábamos antes, pero también en algunas ocasiones hombres. Y entonces pues les ha llegado a través de la trabajadora social o de un recurso la posibilidad de hacer un grupo de cuidadores, que es lo que os comentaba antes. Y entonces lo que te vienen es, de alguna manera, lo voy a decir así un poco de brocha gorda también, vienen a apuntar a su padre o a su madre al grupo de cuidadores. Entonces, normalmente el abordaje que he hecho yo de unos años para acá, porque todo esto yo también como profesional he ido evolucionando. Cuando os comentaba antes lo de Aldo Morrone, a mí Aldo Morrone me cambió completamente el punto de vista en el trabajo con personas que cuidan. Y no hace tantos años, porque a Aldo Morrone lo descubrí haciendo el curso de mediador en UNAF, es decir, antes de ayer, como aquel que dice. Y le tuve que dar toda la vuelta a mi modelo de intervención con las familias y en ello sigo. Entonces, lo que yo hago normalmente es, pues tomo los datos y luego me pongo en contacto con el hijo o la hija, y lo que le digo es que el que tiene que venir al grupo de apoyo a personas que cuidan es él o ella.
porque en realidad los hijos somos los cuidadores de dos personas mayores, o las personas que cuidamos. Por eso hablaba de familias que cuidan, quiero decir, aunque físicamente una persona mayor esté cuidando de su pareja, el entorno familiar es el que de verdad está cuidando. Quiero decir, la persona mayor normalmente lleva a cabo, es verdad que también toma decisiones y que es enormemente más complejo que estas cosas y que hay veces que no quieren y no se dejan. Es decir, yo soy consciente de todas las dificultades, pero sí que digo que es que cuando son personas mayores, cuidando de personas mayores, hay que dar un paso más allá y buscar a la familia. A veces ese encuentro se va a producir, hay familias que evitan el contacto, hay familias que no lo quieren ver y hay personas mayores que lo impiden, pero yo creo que es como, cuando hablamos de paradigma, es decir, la palabra paradigma es como un entorno, una especie de encuadre. Entonces, dentro de ese encuadre sí que creo que hay que buscar siempre a la familia por detrás de ese matrimonio mayor con el que estamos trabajando, aunque sea, a veces siempre esto lo imaginamos en el territorio de la gran dependencia, pero muchas veces es gente que viene a apuntarse a un taller de memoria porque el médico le ha dicho que le va a venir bien, en fin, en cualquier situación. Yo creo que siempre hay que buscar el entorno familiar como mínimo para conocerlo, no para corresponsabilizarlo a lo mejor, pero sí para conocerlo. Muy bien, también tienen otra cuestión bastante complicada. Pone que qué pasa cuando una mujer mayor que lleva sufriendo violencia de género dentro de su relación durante décadas tiene que cuidar a su agresor, porque claro, desde profesionales y recursos se da por sentado de que la mujer va a ser la que se va a encargar Claro, de esos cuidados. Entonces, esto también supone... claro. Eso es un mundo en sí mismo. Quiero decir, ahí entraríamos en otro capítulo que no tendría que ver con el objetivo, digamos, prioritario de estos webinars, que estamos hablando de la violencia de género, de las violencias de género que se ejercen contra mujeres mayores. Es decir, esto es muy común. El problema es que desde la mirada de los servicios sociales lo que vemos es una cuidadora, no una víctima. Entonces, ahí se trata de, ese sí que es un cambio de paradigma también, que es empezar a visualizar a esas mujeres como víctimas y colocarlas como víctimas que son en el centro de la intervención. No se trata de ayudarlas a que cuiden de su maltratador, sino en su caso, y si ellas lo expresan así, de librarles del cuidado de su maltratador. Porque a través del cuidado muchos maltratadores siguen ejerciendo maltrato. Es decir, que eso hay casos en que maltratadores que solo tú me vas a cuidar. Y es una manera de tenerte atada al pie de la cama, el resto de lo que te quede de vida vas a estar cuidándome a mí. Y ese tipo de conductas tan sutiles de poder operan de una manera clarísima en este tipo de relaciones violentas en la ancianidad. Claro. Bueno, luego hay una reflexión que también nos plantean que nunca se les ha dado valor a los cuidados en la sociedad patriarcal y que cómo vamos a pretender ahora si no se producen cambios estructurales y de valores, que al final se ha trasladado el cuidado a instituciones o a personas contratadas y donde al final la mayoría también somos mujeres. Entonces, Claro. bueno, esto es una reflexión. Otra pregunta que hacen, que algunas personas mayores una vez que se jubilan hacen voluntariado. ¿Qué piensas? Sí. ¿Se ayudan o perjudican No, cubriendo no, estos? a mí me parece maravilloso el voluntariado, me parece una actividad y que no es para nada incompatible con el desarrollo profesional. El problema es cuando las instituciones en muchos casos cubren carencias que tendrían que cubrir con profesionales, con las figuras de voluntarios, porque no solamente es una manera de, digamos, de maltratar a esos profesionales a los que no contratan y los que no les permiten insertarse laboralmente, es que es una manera de maltratar a las personas mayores porque es un uso impropio de su disponibilidad. Es decir, en el fondo hay una cuestión que eso, yo llevo muchísimos años trabajando también con temas de voluntariado y eso, pero si tienen todo el tiempo del mundo, ¿no? Porque a veces vas a un compañero, oye, que tal voluntario que está con tal caso que quiere venir a contarte tal. Ay, pues que venga tal día, no tal día, pero hombre, pues si tiene todo, no está jubilado. Es decir, ¿quién no se le pone media sonrisa oyendo esto? Porque esto lo hemos oído 50.000 veces. Pero es un problema, pues eso, como decía la persona antes con el comentario, es que es muy estructural. Pero también os digo una cosa, y es un poco la propuesta de estos webinars. Esto no se sostiene mucho, ¿eh? Quiero decir que es que vamos de cabeza al desastre, aunque suene una barbaridad decirlo así. En este plan que estamos, vamos de cabeza al desastre porque no va a haber recursos para, como vimos, a la persona que ha hecho ese comentario le recomendaría que viera el primero de los webinars si no lo vio y que se fijen las cifras para que vea que es que esto no, o sea, el cambio de mentalidad o lo hacemos o nos lo van a hacer, porque desde luego no va a haber mucho, no hay mucha chance, ¿no?
Sí, no hay mucho margen de tiempo para No, cambiar, no, encima eso es lo malo. claro. Otra pregunta de que, ¿cómo se llama la técnica a aplicar con personas con demencia o deterioro cognitivo? Se llama... Ah, la que he mencionado, entiendo. Eso Pues es. lo voy a poner en el chat, si te parece. Venga, Mira, vale, mejor lo voy a así ya lo poner. pueden... Vale. Que lo busquen porque en internet está, lo he puesto, lo acabo de poner ahí. Lo que pasa es que no sé si ha salido para todos. A ver. Para panelistas. Si lo puedes reenviar a Maya para que salga, porque yo creo que solamente os lo he mandado a vosotras, al Mis personal del... compañeras se encargan Vale, de bueno, pues que no hacerlo, se no te preocupe preocupes. la persona que lo he mandado. Eso está en internet, es un instrumento, no es fácil de utilizar, pero sí que da muchas ideas a la hora de trabajar con personas con deterioro cognitivo medio y severo. A ver, dentro de las posibilidades de expresión que puedan tener, claro, obviamente en ese tipo de deterioro, pero vamos, sí que da muchas pistas y desde luego a mí me sorprendió la potencia de la herramienta. ¿Mm? Muy bien. Otra persona nos pregunta que si sería interesante crear un grupo de acompañamiento a familias en el proceso de adaptación al envejecimiento. Sí, todo lo que sea acompañar es genial. Yo me acuerdo, bueno, hace ya 1000 años, en el 96 o 97, hicimos en el sitio donde trabajo un grupo de preparación a la jubilación, aquellos que se hacían hace unos años para, como digo yo, los jubilados de las grandes industrias del desarrollismo, pues nuestros padres, básicamente, que no sabían qué hacer con su vida cuando se jubilaban y le pusimos el pomposo nombre de cuando seas padre comerás huevo y cuando seas abuelo, y se abrió la interrogación. Y no entendía nadie el significado. Yo creo que la gente se apuntaba para ver qué significaba eso, el cartel del huevo frito, como me decía. Entonces, sí que es verdad, pero luego, más allá de la risa del título este que se nos ocurrió, es verdad que esos grupos tienen una utilidad brutal. Que decir, yo vi a gente llegar sin un objetivo claro en su vida y de repente pues salir con las pilas como mucho más puestas. Muchos de ellos, porque yo llevo muchos años trabajando en el mismo sitio, les he acompañado a lo largo de todo su envejecimiento y la verdad es que ellos nombran como que ese grupo les ayudó mucho a definir un poco lo que querían hacer. Y el hecho de nosotros y nosotras, pues nos estamos haciendo mayores, pues las familias, claro, es que habrá... Claro, siempre hablamos del cuidado y pensamos en el cuidado de una persona dependiente, pero va a haber mucha gente, vamos a ser muchos los que vamos a tener que bregar con nuestros hijos simplemente para tomar decisiones en torno al testamento vital, a la gestión de nuestros recursos, porque muchos y muchas de nosotros vamos a acabar en una residencia si llega el caso, porque nuestros hijos ni vamos a querer ni nos van a poder cuidar de esa manera que cuidaron nuestras madres a nuestros abuelos, pero sí que vamos a tener la oportunidad o vamos a exigir el derecho a decidir qué residencia, cómo y en qué se gasta el dinero de mi piso. Eso que dicen los economistas del cuidado, que hablan de que la principal inversión de las personas mayores es su propio piso, que es con el que van a gestionar. Ya veremos cuando lleguemos toda esta generación que viene justo detrás de los que tenemos 50 y tantos y que, bueno, quien más, quien menos, ya se comió su hipoteca, pues todos estos que llegan que están viviendo en pisos compartidos y de alquiler, que no van a tener ni siquiera como ese pequeño buche inmobiliario para gestionar su propia dependencia. Pero lo que está claro es que va a haber muchas decisiones que tomar y acompañar a las familias en ese proceso va a ser una tarea preciosa a nivel técnico y desde luego muy necesaria a nivel social. Pues sí, hay otra persona, te lo voy a leer, es más bien una reflexión que está totalmente de acuerdo de pasar de cuidadores o cuidadoras a personas que cuidan y a nivel familiar pasar a familias que cuidan y que quiere visibilizar en este punto a las familias monomarentales. Claro, Bueno, claro. y porque su realidad familiar es más reducida y al no contar con apoyo, su red más extensa, pues va a verse doblemente relegada a los cuidados y a la vez pues esto va a dificultar la conciliación por partida doble, por el cuidado Claro. de personas mayores y menores y que aumenta la brecha salarial al final. Es un modelo de familia que sabemos que va en aumento y Sí, ya estamos reivindicando siempre también desde UNAF pues el apoyo a las familias claro. parentales que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Pregunta, si hay algún ejemplo de eso, de gestión de los grupos de cuidados, has mencionado lo que hacías, algún ejemplo así más A que ver, puedas compartir. yo a quien esté interesado y no haya tenido mucho contacto con este tipo de modelos y de trabajos,
la Fundación Pilares, en la página web de la Fundación Pilares y la Fundación Matía, tiene unos cuadernos que se llaman cuadernos Pilares de atención personal, creo que si no me equivoco, en los que hay varios sobre cuidado, ¿sabes? Sobre apoyo a personas que cuidan, diversas propuestas. Luego en Internet, buscando grupos de apoyo a cuidadores o grupos de apoyo a personas que cuidan, salen muchos ejemplos desde tesis doctorales hasta personas que pues, en unas jornadas han colgado presentaciones de los grupos que llevan a cabo. Entonces, la verdad es que hay mucho material en Internet y de fácil acceso. Si es la primera vez que se topa con ello, pues yo le recomendaría, porque así además ya también entra en contacto con la ACP, de cara al próximo, la Atención Central a la Persona, perdón, de cara al próximo webinar, que entre en la Fundación Pilares, que tiene un montón de material de descarga gratuito en PDF en el que se hablan de estos temas. Vale, y bueno, una pregunta compleja, que bueno, están totalmente a favor también de la prevención y la mediación como herramienta, pero dice que se está polarizando la sociedad y que si algún consejo para evitar que los extremismos vayan a más. Madre mía. Eso ya es. Esa es de nota, ¿eh? Esa es de nota. Sí, pues vivimos en una sociedad, pues eso, en la que... pero yo creo que si salimos de la punta de nuestros zapatos un poquito hacia adelante, yo creo que ganaríamos bastante. Que el problema es que cada vez nuestra mirada es más corta hacia la puntera de nuestras zapatillas. Entonces, eso dificulta la relación con el otro deja de existir. Eso es una de las cosas, ya llevándolo al tema del webinar, cuando decía lo del espacio de calidad centrado en el ocio, tiene mucho que ver con eso, que decir, en el disfrute, pero al final estamos hablando de mi disfrute, de las cosas que me gustan a mí y no del estar con los demás y el compartir. El cuidado, evidentemente, es una tarea dura que lleva renuncias, pero que también tiene satisfacciones. Entonces, el aprendizaje del cuidado, cuando yo hablo de meter el cuidado dentro del proyecto de vida, significa asumir la parte frustrante y de dificultad que tiene el cuidar, pero también apropiarme de aquellas cuestiones que son gratificantes del cuidado. Entre ellas el cuidar a alguien a quien quieres, porque es que al final estamos hablando de relaciones de amor y de relaciones familiares. Evidentemente cuidar a quien no quieres, que también ocurre, y también lo dije en la primera, que la familia no es esta visión idílica que se nos plantea desde algunas opciones políticas, sino que la familia es un ente complejo en el que cabe el cielo y el infierno, y normalmente las dos cosas están dentro de la familia. La familia es simplemente una herramienta que las personas nos hemos dado para funcionar en este mundo, pero sin más, tiene lo bueno, cosas buenas y malas. Vale, bueno, para terminar voy leyendo algunas reflexiones que se han hecho. Hablan, por ejemplo, de que una persona tiene la impresión de que quizá no se tiene muy en cuenta la heterogeneidad de las personas mayores. Bueno, te lo agradecen, que ha sido muy interesante. Bueno, comentan también que el SAT se ha quedado corto, que hay que reformarlo y ofrecer más servicios variados para las necesidades personales y proyecto de vida, asegurar el hogar y fomentar la participación y el ocio. El SAT hay que darle la vuelta como un calcetín. Quiero decir, como concepto es un concepto acertadísimo, pero para mí es un tipo de servicio que, me vais a permitir la barbaridad, está completamente esclerotizado. O sea, el SAT hay que darle la vuelta completamente en lo que es, en cómo se hace, en los riesgos que toma el propio servicio, en fin. Yo creo que eso, igual que hablaba el otro día de los centros de día, yo creo que son los servicios básicos, aquellos que más implantación tienen, pero que de alguna manera también aquellos que muestran todas las debilidades del propio sistema de protección. Pero vamos, o sea, no es que estén mal, no estoy hablando de los profesionales y las profesionales del SAT, que además saben que les tengo mucha estima y que siempre les pondero mucho porque creo que es un trabajo duro, mal pagado, muy poco reconocido, pero es un tipo de prestación que tiene que ser revisada a la voz de ya. A la voz de ya. Claro. Que preguntan también si existen grupos de recursos públicos para cuidar al cuidador o a la cuidadora. Perdona. Que si hay grupos de recursos públicos. Sí, a ver, hombre, en lo que yo conozco, por ejemplo, en Madrid, todas las juntas municipales de distrito tienen grupos de apoyo a personas que cuidan. Es yo creo, un recurso ya hoy en día bastante, digamos, extendido. Todas las asociaciones por ejemplo, las asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer de todo el territorio nacional tienen este tipo de grupos. La mayoría de las instituciones públicas, de alguna u otra manera,
realizan trabajo en este sentido. Hay muchos tipos de grupos. Claro, el concepto es cuidar a la persona que cuida, pero luego ahí entran desde grupos de hacer punto, grupos de relajación, grupos de crecimiento personal, grupos terapéuticos. Quiero decir que el abanico es tremendo, pero sí que yo creo que es una cuestión que si es una persona que lo demanda desde un punto de vista personal, que se acerque a su centro de servicios sociales más cercano y pregunte, porque seguro que algún recurso va a tener. Vale, y luego, bueno, por ir terminando ya, sí que menciona pues, las dificultades al final que hay y los retrasos en reconocer la dependencia. Sí, bueno. Eso, Sí, claro. eso también da para Claro, mucho, y es algo que venimos reivindicando desde el tercer sector muchísimo. Claro, sí, sí. El tema de sí, pues eso, el limbo famoso de la dependencia, la vinculación, digamos, subterránea que hay entre la disponibilidad presupuestaria y la agilidad de las resoluciones de las valoraciones y de los PIAs, pues es algo que es tremendo. Después a eso que decía que nos brindan, digamos que tenemos un discurso social en el que se habla de evitar el cuidado y que va a haber recursos para todos y todas y que todas las familias van a ser felices yendo de crucero con las personas mayores de la familia, y la realidad es que luego no hay recursos. Quiero decir, esa es la realidad. Pero el otro discurso opera en nuestra cabeza, porque es por lo que se nos hace. Y luego el tengo derecho, y yo soy un ciudadano y pago impuestos y tengo derecho a todo esto, pero luego ese derecho se materializa de aquellas maneras cuando lo hace, y si no, no hay más que leer. Vamos, siempre se hace referencia a la Asociación de Directores y Directoras de Centros de Servicios Sociales, pero vamos, yo la información más dura que he leído sobre el balance de la aplicación de la dependencia estaba en el informe del Consejo Económico y Social, que es un órgano estatal. Es decir, y lo decían clarísimo, lo decían clarísimo. Al final tienes derechos, pero a veces no puedes ejercerlos porque no hay dotación presupuestaria, con lo Claro, cual el derecho claro, se queda un poco ahí es en el limbo del puro derecho. Si tengo derecho, pues debería poder acceder a él. Claro. Y eso muchas veces no es así, y es algo que también se está trabajando. Me consta que se está trabajando desde otros organismos. Sí, es como cuando llamas a la compañía telefónica para protestar de algo y no se te arregla o no como tú quieres, pero sí que pasas por muchos servicios donde te atienden con parámetros de calidad absoluto, ¿no? Pues esto es un poco esa misma dinámica, pero en el mundo de lo social, que ya es bastante más grave. Pues sí, pues yo creo que nada más. Muchas gracias, Jesús, ha estado muy interesante y así lo está manifestando pues muchas personas en el chat, y nada, subiremos esta y las demás charlas a la página web, y no os perdáis que queda otro webinar sobre nuevos paradigmas del envejecimiento, así que os esperamos a todas y a todos, y bueno, pues muchas gracias. Y pues eso, muchas gracias y nos vemos en unos días.